Muy buenas, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar. Hola, Soren, Bonico, buenas noches. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un poco de tiempo para que vaya llegando el personal, así tranquilamente, si van llegando y vamos ya entrando poco a poco en temática. Si no, hay que esperar. Vale, de todas formas, aunque haya que esperar, así aprovecho y me organizo yo un poco lo poco que tengo, es decir, que no tengo nada. porque no tengo nada, porque acabo de terminar el vídeo de mañana que va a traer cola. Entonces está ya editadito y preparado para cuando termine este directo directamente subirlo. Me falta hacer la miniatura, que no sé qué miniatura haré, ya veremos a ver. Haremos una miniatura inclusiva. Y bueno, así estamos. Así que voy a ir abriéndome cositas que me hacen falta, porque si no, no hay futuro. Y a ver, esto vamos a hacerlo por aquí. Estoy metiéndome en YouTube otra vez porque hay que mencionar después, hay que mencionar a todos los miembros, hay que mencionar a la gente de los Patreon, que no lo tengo. Porque ya digo, está recién horneadico el vídeo, o sea, pero caliente que me quema que me queman las manos. Así que ahí es donde estamos. Y voy a darle difusión también al directo para pues para eso, para ver si llega un poquito más de gente. La publicidad fuera. Saltamos, perfecto, me pongo aquí en pausa. Os recuerdo que hay una cosa que se llama darle al like, que es súper importante para posicionar el directo. Y luego están los super chats y los super stickers para ayudar a vuestro youtuber favorito. Vale, pues dicho esto, aquí vamos a darle difusión a redes, que tampoco son muchas, gracias a Dios. Y aquí. Copio esto que he puesto. Uy, esto está mal escrito, tengo que editarlo. Aquí lo pongo. Aquí. Veo menos que leches. Aquí y así. Twitter. Pegamos Twitter y ahí. Pinterest. Que no vale para nada, pero bueno. Aquí. Esta sí que vale. Aquí. Y aquí. Perfecto. Entonces esta ya la puedo cerrar. Ya está publicado. Esto ya está publicado. Me tengo que venir aquí al dashboard. No. Hola Ezequiel, Bonico, muy buenas noches, ¿qué tal? Majo, buenas noches, Dani, ¿qué tal? Jesús, muy buenas noches, Emmanuel, ¿qué tal? Buenas noches. Y vale, esto por aquí. Y acabo de darme cuenta que he cerrado el dashboard de YouTube porque he metido la pata con el clic. Vale, no pasa nada, esto está controlado. En directo y el dashboard que está aquí. Perfecto. Y aquí comprobación de turno. Muchísimas gracias a todos los que estéis aquí. Y bueno, vamos a empezar con los miembros del canal, no, pero sí con los Patreon. Así que Patreons míos del amor hermoso, muchísimas gracias por hacer posible todo este canal. Gracias a Nora, a Gris, a Soren Rack, Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Arcimio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Y luego también muchísimas gracias también a todos los miembros del canal, por supuesto, comenzando por Germán, Miguel Ferreira, El Negre, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Graviela Sagüenza, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luqui, Fernando R. de Hoz, Freisy Navarro, Francisco Toro Godoy, Eduard Petcu, Gonzalo Rigoyen y Federico Juárez. Muchísimas gracias. Oh yeah. Bueno, pues hemos tenido aquí, estoy viendo. Vale, perfecto, estamos todos bien. Ok, McKay. ¡Yuhu! Venga. Vamos a darle mandanga aquí al directo.
Y vamos a empezar ya con la primera noticia que me acaba de mandar Soren, que acaba de salir publicada. Y es que yo me lo veía venir, yo lo dije, no está relacionado con el mundo del perfume, pero como si lo estuviera o estuviese, me da exactamente igual. Y es que, señores, resulta que los señores de Louis Vuitton junto con Pharrell Williams han sido denunciados, se les ha puesto una demanda por la venta de unos calcetines de 460 pavos. El tema no son los calcetines, el tema está en que los calcetines no son originales y que son presuntamente, porque esto ya está de mano de los jueces y tal, una copia. Entonces, se ha marcado un Zara. Directamente el señor Pharrell, su equipo de diseño, se ha marcado un Zara. Yo ya dije, este señor no sabe hacer la O con un canuto si no es Cantal. Y Cantal canta mal porque en los directos da un poco de vergüenza ajena escucharlo. No tiene calidad ninguna. No, es que vamos, es que no entona no, vamos, es que no entona directamente. Quien sabe de copla sabe que este tío no entona una mierda. El caso que mucho el Lucky Lucky, ¿lo habéis visto cuando canta el Lucky Lucky? El Lucky Lucky lo canta que da vergüenza ajena. Vuelvo a repetirme. Bueno, vamos a darle mandanga a todo lo que es el temica de esto de Pharrell y Louis Vuitton, que para mí es muy importante. Y vamos a presentar aquí el temica. Venga, vamos a ello y aquí y aquí. Mirad, estos son los famosos calcetines para que los veáis. Y unos calcetines que llevan unos bolsillicos. Pues resulta que cuestan, sí, perfecto, 460 euros, pero es que resulta que la demanda, por no leerla entera, porque además el artículo es bastante largo, la demanda ha venido por, bueno, la denominación Packet Shoes. O socks, perdón, no son zapatos, son socks, calcetín, estamos hablando de calcetín. Los Packet Socks. Entonces, resulta que les han puesto la demanda, es que venía por aquí abajo, la demanda en concurso por plagio. Aquí era donde yo quería llegar. Es que mirar cómo es el artículo, cómo se las gasta el artículo, que no es ninguna tontería. El caso es que dice que en esta segunda ocasión, en menos de un mes que trasciende la noticia de una demanda interpuesta, y hay algunas más, contra Louis Vuitton, que parece coger vuelo dentro del siempre controvertido sistema judicial estadounidense. Y es que procediendo estadounidense. Y es que precediendo y continuando con esta denuncia en contra de la casa de lujo francesa, la diseñadora estadounidense Paula Hian viene tratando de luchar contra la casa de modas y contra su matriz, el holding multinacional Louis Vuitton, a las que acusa desde septiembre del 2022 de plagio y de vulnerar sus derechos de autor en relación con una serie de diferentes motivos y diseños. Unas acusaciones contra las que desde el equipo legal de la casa francesa habían venido duramente batallando en contra, en una lucha que venían ganando hasta este mismo mes de agosto. Momento en el que desde el Tribunal Federal de Estados Unidos, desde el Distrito de Pensilvania, confirmaban su resolución para admitir a trámite la demanda interpuesta por Ian contra Louis Vuitton por el presunto plagio del motivo en Dámelo. Bueno, esto es que está traducido, entiendo. No, Dámelo fluido, no sé, del que Louis Vuitton ha hecho uso para el diseño de distintas prendas de indumentaria y complementos. Dámelo fluido. Bueno. Dice que según según a este respecto, que habría encargado de destacar el juez John Murphy del mencionado tribunal desde el escrito de admisión a trámite de la demanda. Las similitudes entre ambos patrones son tan sustanciales como para que Palk Tattoo, o como se llame, el motivo del dámelo fluido, identificado como tal por Ian, un observador profano, que no note pues las diferencias y considere que es un atractivo estético y que es generalmente el mismo. Dice que una apreciación en la que el mismo juez no apreció
para los otros dos motivos para que Ian acusa a Louis Vuitton de haberse apropiado, con el motivo de Ombre y Green Razzia, y que además sustenta sobre su valoración de que desde Louis Vuitton habrían contado con la razonable oportunidad o razonable posibilidad de haber accedido a los diseños de Ian, tal y como se alega o alega la diseñadora, tanto en cuanto ella misma se los hizo llegar a través de una serie de correos electrónicos remitidos en febrero del 2020. Dice el jefe de desarrollo y adquisiciones de Louis Vuitton, este señor Nicolás. Bueno, aquí siguen, bla, 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 bla. El caso que está admitida a trámite. Vamos a ver en lo que queda todo esto. Normalmente todos estos litigios se alargan y se alargan y se alargan mucho más. Y al final, nada de nada de nada. Vale. Le han echado un morro que no veas, ya te digo yo. Pero exactamente igual que Zara, ¿eh? Un hielo. Entonces, pues ahí estamos. Ay, a ver si se disuelve, por Dios. Ah, qué bueno que está el punto. Bueno, pues dicho esto, podríamos, bueno, ya cierro en los cacharrines de todo lo que es ya el tema de los miembros del canal, mecenas Patreon. Esto lo voy a pasar aquí tranquilamente y así me quedo más guay. Perfecto, vale, pues entonces vamos a entrar ya en lo que serían las noticias de perfumería y hay como unas cuantas bastantes. No sé si realmente atacarle a lo que es... Sí, vamos a atacarle fundamentalmente... a ver, hay un par... Ay, y es que hay dos de perfumería pop súper conocidas. Son Frankenstein, ya lo sabemos más que de sobra. Y luego, aparte, ya tendríamos dentro de las novedades nicho, porque hay un montón de novedades nicho, pero a morir. Entonces, claro, ¿quién le interesa el nicho? Pues prácticamente a nadie o muy poquita gente. La verdad sea dicha. Nunca valga el dicho, redicho, nicho. Bueno, pues entonces, juego de palabras, que me permito. Vamos a empezar con los perfumes de la perfumería pop, que son dos, y luego sí que vamos a subir un poco el nivel, pero son perfumes que son conocidos. Por lo menos hay una tonda que son conocidos. El caso que tenemos, se amplía, uy, perfecto. Vamos a pasar a Carolina Herrera, nos vamos de cabeza a Carolina Herrera, Good Girl, Colormanía, que es como se llama esto. Así que aquí tenemos el Colormanía, esta es el zapato con el rojo y el rosa combinan perfectos, el negro y el dorado ahí con toda esa combinación no tanto, se ve un churro chusquero, pero bueno, en fin, queda como muy raro y extraño. Es como demasiado colorín y no sé. Luego igual lo tienes en la mano y parece otra cosa, pero es que el dorado, el negro, el rojo y el rosa, yo si me tengo que comprar un zapato de este color, que digo, voy a trabajar en un circo, me voy a comprar un estileto para trabajar en un circo. Bueno. En fin, ¿qué nos comentan de esta colormanía? Bueno, pues de esta colormanía dice que lleva café de almendras, nardo, jazmín y cacao junto con abatonca. Y dice que abrace la alegría del color con esta vibrante edición de coleccionista de la icónica fragancia Good Girl, vestida con los tonos de rojo y rosa de la casa, disponible exclusivamente en línea. Un audaz, siempre todo es audaz. Yo me tienen cansado, ¿eh? Qué cansera con los audaces y los atrevimientos y... Mezcla de elementos oscuros y claros. Good Girl es una fragancia atrevida pero sofisticada, inspirada en la visión única de Carolina de la dualidad de la mujer moderna. Pero cuando Carolina Herrera ha sido buscado la dualidad de la mujer moderna, si esta mujer es una garca, es verdad, es ultraconservadora.
qué mujer moderna. Esto es el rollo de Puig, que para eso son los dueños de la firma. Carolina Herrera ya ni pincha ni corta. Y esta señora pues está tranquila ahí. Cuando la invitan a algún sitio, pues va, da la cara, si se puede mover, que no sé cómo estará mucho de movilidad, porque es una señora mayor, muy elegante, pero muy mayor. Entonces, claro, se puede ser elegante mayor y estar en silla de ruedas también. En fin, las dulces y seductoras cualidades del jazmín le dan a Good Girl una feminidad brillante. El rico aroma de cacao y la embriagadora abatonca expresan el lado misterioso de Good Girl, mientras que la almendra y el café aportan notas de audaz vitalidad. Otra vez, de nuevo. Carolina Herrera, New York. Bueno, pues así estamos, hijos míos, de verdad. Y yo estoy más ciego que la una, que esto es que está muy sucio, ¿no? No están sucias, lo que pasa que no sé, estoy como un poco desenfocado hoy. No sé, el Orgaz está hoy desenfocado. El Orgaz está desenfocado, no veo yo muy claramente. Lo veo todo así como un poco turbio. No sé si cambiarme las gafas y volver a estas. Es que no sé, lo veo todo un poco turbio. No, lo veo turbio. Me veo turbio yo, no sé. Bueno, estoy espeso y siempre los pelillos estos que se van para adelante. Que no sé, que, a ver, por la parte y comentando el tema de Carolina Herrera, vamos a ver, ya lo he dicho 800 millones de veces y no me voy a cansar. Señores míos, señoras mías, Carolina Herrera está jubilada ya. Es eso el estandarte de momento y mientras siga con vida, porque aquí no venimos a quedarnos ninguno, a no ser que nos caigamos en algún sitio y nos quedemos congelados, no, como el mamut aquel, eso no va a pasar. Entonces, claro, ponen cosas firmadas como Carolina Herrera o Herrera, que no sé concretamente, ahora mismo lo miraría, lo voy a mirar. Pero de verdad, Carolina Herrera no va a decir nada con respecto al perfume, lo va a decir la firma. Ella simplemente, vuelvo a repetir, es como un Jean-Paul Gaultier. Marcarse un Jean-Paul Gaultier es eso, estar ahí, dar la cara, pero realmente tú ya no diseñas absolutamente nada. Te llevas la pasta cada vez que te llama Puig para trabajar con ellos, para hacer una colaboración o lo que sea, por contrato, evidentemente, porque tú sigues siendo Jean-Paul Gaultier y ellos te tienen en cuenta, pero vamos, ya mismamente, o sea, es el negocio redondo, no haces nada, te rascas los huevines y te lo llevas crudo, que ya me gustaría a mí, pero es que esto es una realidad. Entonces, claro, te enfrentas a que las firmas utilizan todas las campañas de marketing, todo lo que está en sus manos, para quizás confundir al personal. Y al personal tú no lo puedes confundir. Esto es una realidad. No está ninguno operativo. Pueden hacer cosas puntuales, pero nada más. No se van a poner a hacer ninguna colección ni nada. Es la única que está activa hoy por hoy, a pesar de... Es Donatella. Puede que haya alguno más, pero es que es Donatella. Donatella sí, Donatella ya pertenece a... La empresa de Donatella no es de Donatella, porque Donatella la vendió, porque Donatella la vendió a Tapestry, o están con los Capri. Bueno, Tapestry y Capri, como al final iban a hacer la fusión, al final no sé cómo va a quedar, porque creo que parte de Tapestry y Capri se iban a asociar también dentro de lo que es, iban a hacer un consorcio ya a nivel de fusión en el Reino Unido, pero en Estados Unidos no le dejan por la ley de la competencia. Es la empresa de Michael Kors. Entonces, por eso digo que, ojo, cuidado con todo lo que leáis, porque luego detrás de todo esto, lo único que hay quizás, la mayor parte de las veces, es una campaña de marketing súper potente y ellos ni tan siquiera escriben nada de eso. Igual que con el tema de las gafas, por ejemplo. A ver, ¿qué narices de verdad, en serio, las gafas? ¿Es que os penséis que Tom Ford se va a poner a hacer el diseño de gafas? Pues a lo mejor hizo un par de diseños de gafas por aquello de voy a diseñar algo, pero es un ejemplo que estoy poniendo, ¿eh? Cuando Tom Ford estaba metido dentro de todo el tema del diseño y ahora mismo pasa de todo olímpicamente. Ha vendido la marca completa y se siguen haciendo cosas y él a lo mejor, tú compras la marca, pero no compras un trabajo de él. El trabajo lo ha hecho Luz Óptica o quien tenga la licencia con ellos, evidentemente, pero no tienen nada que ver, nada que ver. Tom Ford, todo, Tom Ford, nada, nada, cero. Kilian, ¿qué pinta Kilian? Kilian yo creo que también es exactamente lo mismo, de verdad.
Kylian está ahí figurando, es un gran hijito de papá, miembro, o sea, es descendiente, pues no sé si es su padre o su abuelo, su padre creo que fue, porque aunque parezca que no, el nene ya tiene una edad, fundador de Louis Vuitton Hennessy, mochandón. Entonces, claro, es un súper mega hijito de papá y él se rasca las peloticas a 2 manos y tiene perfumistas que le hacen eso. ¿Quién se encarga de todo esto? Estée Lauder, que es la empresa que está detrás. Aerin, ¿os pensáis que se va a poner, Aerin Lauder, que se va a poner a hacer perfumes? ¿De verdad? ¿En serio alguien se piensa que esta señora que se pasa todo el día en el Instagram publicando fotografías, pasándose por aquí, pasándose por allá, voy de compras para arriba, voy de compras para abajo, me pongo una cena, la he dejado de seguir, me cae súper gorda, no soporto, qué envidia. El caso, no, pero que me cae mal. Es que os pensáis que hace los perfumes en la Aerin. No, no hace los perfumes en la Aerin, no, se los hace la gente de su fábrica. Estée Lauder, básicamente. Entonces, pues bueno, ahí estamos, siempre con estos rollos, estas historias, y para arriba y para abajo, y es lo que hay, no hay nada más. Os recuerdo que hay una cosa llamada darle al like, que es completamente gratis, y luego están los superchats y los super thanks, y que llevo muchísimo tiempo sin hacer un directo. A ver si se recompensa por algún sitio. Bueno, vuelvo a repetir, mañana, la reseña de mañana le va a escocer a alguien. Ah, por cierto, Solen, escúchame, cuando la suba, mira, escúchame, la voy a subir ya. Cuando la suba, échale un vistazo a... te la voy a poner en oculto, te voy a pasar el enlace para que tú lo veas antes, porque no ya, lo acabo de editar y no la he supervisado por si hay algún tipo de error o de fallo. Así que voy a subirlo, como se va a subir enseguida, y así te paso el enlace y me echas un chequeo a la mega edición que lleva esto, como para variar, porque siempre estoy liado con las ediciones. A ver, un segundito que tengo que buscar el archivo, no sé dónde lo tengo. Me parece que lo tengo concretamente en... a ver, ¿a qué carpeta se ha ido esto? ¡Ah! No me fastidies, ¿dónde estás? No sé dónde está. ¿Dónde se ha ido? Se tiene que abrir aquí. ¿Dónde está? Aquí. Escritorio. Es que como he estado haciendo otras cosas esta mañana, pues entonces se va. Entonces ya lo tengo en el escritorio, ¿no? A ver si como se haya editado alguna cochinada, me muero de vergüenza. No, no tengo vergüenza. Para eso no. A ver, aquí está. Ya se está subiendo el vídeo. Ahora te lo paso. En el momento que se cargue, te lo paso. Esto lo quito, lo paso. A ver, un segundo y así. Ya lo dejo todo preparado. Esto va a estar aquí. Mañana va a arder Troya, yo lo sé, pero me da igual. Soy consciente y consecuente. A quien no le guste, pues que se rasque o que se vaya a otro sitio. No hay ningún tipo de problema. Que se vaya a otro sitio. Ya está. Ya está. Aquí. Vale. Subida completada ya. Bueno, tampoco es un vídeo muy largo, ¿eh? Tampoco nos flipemos. Ahora estará empezando a procesarse. Pero bueno, que a mí eso me da igual. Activada. Ay. Vale, perfecto. Esto aquí y que se vaya procesando y que se vaya subiendo el archivo. A ver, un segundito. Estos son lo de... Soy un chico bueno, no digo nada malo. Bueno, siguiente. Siguiente. Aquí. Guardar. Siguiente. Siguiente. Oculto y perfecto. Ya está cargándose. A ver si se procesa y en el momento que se va a procesar rapidísimo, esto son nada. En el momento que se procese, ya está, ya está. Ah, no, todavía no. Digo, yo se procesa esto tan rápido. Dice, ok, cuando acabe el directo, hombre, por supuesto, además que es un vídeo que dura, no sé, son 16 minutos, algo así. Es un formato, pero es divertido. La parte chula va a venir al final prácticamente, aunque por el principio y la mitad ya tiro algunas perlas envenenadas, porque me ha dado la gana directamente. Así que, señoras y señores, se agradecen los likes. Muchas gracias a todos los que estáis aquí apoyando. Venga, vamos a darle candela. Ya hecho eso, pues ahora después de estas palabras de la supuesta Carolina Herrera, que puede haber sido perfectamente su hija, pero ella no, nos vamos a ir con la nueva Gucci Guilty.
Essence para hombre en concentración EAU de toilete. Ojito, cuidaete. Venga, caga y vete. Essence. Daros cuenta de cómo juegan con los nombres. Essence. Y te piensas que es esencia y que va a llevar un... No, es un EAU de toilete. Un agua de baño, totalmente. Así que ojo, cuidado con esto. Comparto para que lo veáis. Dice, me estás dando miedo. Sí. Deberías de tener miedo. Te vas a cagar. A ver aquí. Mirad, esto es el nuevo EAU de toilete de los señores de Coti, que son los que tienen pues los que tienen todo el coñazo este con la licencia con Kering, que en el 2028, por si nadie lo sabe, yo no paro de repetirlo, luego otros copiarán y lo dirán, ¡ay! No, ya me duele la boca decirlo. Terminan la licencia. Entonces, cuando terminen la licencia, estoy segurísimo de que, vamos, es que haría falta que estuviese muy loco para que se os reprodujera y Gucci se va a ir a formar parte directa de Kering Boté, pero del tirón. Así que de momento pues van sacando estas cositas para tener a la gente medio contenta quizás, no lo sé. Y aquí tenemos Gucci Guilty Essence con este tono verdoso y concentración de toilette. Cilantro, lavanda, flor de naranja, nerolí, pachuli y madera de cedro. Bueno, pues dice que Guilty Essence parece ser un relanzamiento de la Guilty Black Pugón EDT del 2013, pero es un parece. No sabemos lo que será de verdad. Inspirada en la emoción de la exploración, Gucci Guilty Essence es un testimonio del espíritu audaz, todo es audaz, ¿os dais cuenta?, del hombre moderno y su búsqueda de la autoaceptación. Yo ya estoy más que aceptado. Mañana os vais a dar cuenta sobre todo de la autoaceptación que tengo. La refrescante lavanda baila en armonía con las brillantes notas florales del azar y nerolí, creando una sinfonía armónica que exalta el espíritu. Esto lo dice Ulta. Al parecer en Ulta Beauty está ya a la venta. Lo que pasa es que, claro, efectivamente los señores de esta publicación no lo han probado todavía. A mí me gustaría probarlo, por supuesto, ya lo digo yo. Entiendo que detrás de esto está el departamento del señor Alberto Morillas. Si no está Alberto Morillas, estará alguien del departamento de Alberto Morillas, porque esto se hace en Firmenich. Sí, se hace en Firmenich. O sea, se diseña. El diseño es de Firmenich y las moléculas seguramente que también. Sí, Jesús, Jesúsito de mi vida, que eres un hombretón como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi cipotón. Escucha, nene, ¿qué le has dado ahí? En todo el huevo. Mañana viene sangre. Mañana viene sangre. Y ojo, cuidado, porque el perfume me gusta, ¿eh? Ojito, cuidado. No me va a gustar tanto el siguiente. Esto también tengo que decirlo. O sea, el perfume que viene mañana conlleva muchas cosas. Spoiler, por supuesto. El vídeo de mañana conlleva muchas cosas, pero entre ellas está en que a mí me agrada. Es un perfume que me gusta. ¿Me lo compraría? No, no me lo compraría. ¿Se lo compraría a alguien? Sí, seguramente se lo compraría a alguien, pero yo no me lo compraría por X motivos. Pero hay un tema importante que tratar con él y que hay que analizar pues de una forma muy fría. No tan fría, pero yo estaba, la verdad que cuando estaba haciendo el vídeo estaba descojonándome de la risa. Además, es que se va a ver, porque otra cosa no, pero os puedo garantizar que he terminado la edición y si veis el bruto es igual, porque yo hago corte, pero es un corrillo, o sea, hago las aproximaciones y tal, pero no son cortes de me he equivocado, he metido la pata y tal. Algunas veces sí, pero esos son mínimos. Voy con el rollo que tengo, ya me estáis viendo como para encima. No me equivoco tanto. Los cortes son para darle fluidez al vídeo. Algunas veces meto un corte porque digo, este trozo lo cojo y lo quito, que alarga demasiado el vídeo, etcétera, etcétera. Cosas de edición. Pero realmente lo que estáis viendo es prácticamente un corrillo. Pum, 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 sin equivocaciones. Entonces, claro, aquí en el vídeo de mañana vais a ver que yo llevo un buen rollo que te cagas, porque es buen rollo, pero explicándolo. Y estoy descojonado de la risa.
Yo creo que con el vídeo de mañana os lo vais a pasar muy, muy, muy bien, ¿eh? Con el vídeo de mañana os lo vais a pasar, pero que muy bien. Os lo garantizo. El vídeo de mañana creo que ha quedado muy divertido, ¿eh? Muy divertido. Así que dame un segundito, que estoy precisamente perfilando el final del vídeo. Para mañana tengo la garganta muy, muy seca, ¿eh? Ahora voy a beber agua porque si no es que me voy a quedar aquí medio afónico. Es que además se me está... ¿Sabes lo que pasa? Que me he comido unos frutos secos y no debería de haberme los comido porque se empalagan. Y más que son de esos naturales que no llevan nada. ¡Viva el anacardo! Aquí. Vale, un segundito, esto es muy rápido. Me tengo que ahora abrir el WhatsApp web, por cierto, porque lo tengo cerrado y no sé si el chiquillo me va a mandar algo, no me va a mandar algo o lo que me va a mandar. Entonces, bueno, aquí está y... Vale, perfecto. Pues entonces, como tengo al chiquillo aquí, te lo mando ya, te lo mando en oculto para que lo veas antes que nadie, en primicia, el vídeo, sin miniatura, sin miniatura, porque la tengo que terminar cuando termine aquí. Así que, ¿eres tú? Sí. Digo, no se lo voy a mandar aquí a Pepito Jiménez. Ahí llevas el vídeo, chiquitín mío. Vale, pues eso por aquí. Este lo puedo cerrar y ya hemos visto lo que es el Gucci Guilty, el Essence para hombre EDT, que como dice la publicación igual se está refiriendo a una reedición del 2013, pero ya os digo yo que es una reedición del 2013. Aquí han pasado muchos años y esto no va a oler igual ni por asomo. Es que no, es que no va a oler igual. Dice Ezequiel, la audacia está de moda. Ya te lo digo yo. Lo hice por aquí. Dice, tú dale, ese es el Javier Orgaz de siempre, una crítica real y una opinión sin tapujos. He estado todo este tiempo que he estado muy fuera. No sé cuándo fue realmente el último directo, no sé qué fecha tendrá. Ayer hice un directo y salí porque no había nadie, muy poquita gente. Perdona a Olga y al otro chaval que estaba, que no me acuerdo quién era, pero es que no me encontraba con ganas ni con fuerzas. Hoy estoy un poco mejor, pero la verdad es que estoy reflexionando mucho sobre eso. Entonces, ahora me marco un speech con el tema, que creo y considero además que es importante. A ver, iba a hacer algo, no me acuerdo qué. Ah, sí, Soren, hijo mío, muchísimas gracias por el super sticker aquí rompiendo la maldición de los directos sin un super chat ni super nada. Muchísimas gracias, hermoso. Te voy a poner los aplausos y todo, claro. Ahí voy a quitar el faldón ese que acabo de ver que tengo el faldón puesto. Aquí los segundos, ahí van. Muchas gracias, Bonico. Sí, pásamelo. Y si no, pues para pasado, para cuando toque. Vale, lo que estaba comentando... A ver, esto lo quito. El faldón ese, el banner ese voy a quitarlo. Vale, así mejor. Realmente una persona que cuando... A ver, ninguno podemos estar siendo los mismos cuando pasan ya casi 10 años. O sea, es absurdo pensar que una persona no va a evolucionar ni va a hacer las cosas de una forma distinta. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte he preferido siempre tener un perfil bajo. No tenía ganas de estar con rollos, ni polémicas, ni historias. Es que paso. O sea, de verdad que paso. Y de eso ya hace bastante tiempo. Lo digo en serio. O sea, es que he preferido mantenerme alejado de historias, de rollos y de mierdas y monsergas para estar centrado en lo mío. Que no se trata tampoco de que haya perdido frescura, simplemente escucharme, que yo ya tengo una edad y no me apetece hacer las mismas tonterías que hacía pues hace 8 años o 7 o 10, ¿vale?
es que no me apetece hacer lo mismo. Entonces, como no me apetece hacer lo mismo, hago las cosas de una forma distinta. Pero también tengo que reivindicar mi posición en todo esto y mi estatus. ¡Ting! Que para eso he sido uno de los dinosaurios de los que empezamos aquí al principio de los tiempos con todo esto. Entonces, claro, el mantener el perfil bajo conlleva muchas cosas, pero es que también conlleva tranquilidad y es que no me apetecen otras historias. De vez en cuando tengo que decir algo y cuando tengo que hablar algo, pues lo cojo, lo digo, lo hablo y chimpum. Pero vamos, que tampoco sin más monsergas ni más rollos, pero que la gente cambia, la gente evoluciona. Qué aburrimiento tener que estar igual que hace 10 años, o 12, o 15, o 40, o 50. Qué cansera, por Dios. O sea, no. Hay que ir cambiando. Entonces, creo que eso forma parte también de la evolución personal de cada persona. Y se trata de ir avanzando y haciendo las cosas de una forma distinta. Otra cosa sea la edición, por ejemplo, los vídeos. Esta forma de edición que estoy teniendo ahora, esto lo hacía yo cuando ya monté el estudio, allá abajo. Cuando monté el estudio es cuando yo empecé este tipo de ediciones con cortes, zooms, tal, para arriba, para abajo, cambios de color, tal. Eso lo hacía yo hace ya, me aburrí, me cansé. Y al final dije, venga, vamos a hacer las cosas con cortes y tal, pero de otra forma no tan. Pues mirar tú por dónde, que ahora todo Cristo bendito se dedica a hacer esto, ¿vale? Pues bueno, digo, voy a hacer unos cuantos vídeos así, cuando me canse, pues a tomar viento, porque yo además es que lo que tengo es que o cambio o me aburro. Luego también han habido cosas a lo largo de este. Es que, claro, estoy haciendo una semi-reflexión que en septiembre son 10 años, ¿eh? El día 12 de septiembre serán 10 años. Porque además se dio, claro, cerré el otro canal y automáticamente abrí este. Con lo cual, el punto de creación el punto de cierre del canal anterior y el de apertura de este coinciden. O sea, son 10 años. Ahora, en el 12 de septiembre. Si mal no recuerdo, me parece que además es el día 12. El caso es que ya no sé lo que estaba diciendo, pero bueno, que en resumidas cuentas, por ahí es por donde iba el tema. Ah, sí, todo el rollo de las ediciones, todo esto estoy harto ya de haberlo hecho antes. Ir abriendo brechas y tal, a nivel de todo, ediciones, de formatos. Al final me canso, ya he retomado el tema, ya sé lo que iba a hacer. Y lo que iba a decir, perdón, no hacer, pero sí decir. Y es que, por ejemplo, el otro día o ayer o hoy, no sé cuándo ha sido, alguien me ha escrito, me gustaba, ha sido hoy, por el vídeo de Oxygen. Me han dicho, dice, me gustaba más cómo estaba el fondo de antes con los perfumes detrás y tal. Pero es que yo me canso también. Es que yo me harto. Entonces al final opté que, fijaros, si algunas veces pienso la gente no tiene ojos, no, igual es que está de puta madre y no se nota, pero son fondos fotográficos, no es un fondo artificial ni un croma, es físico, es que es físico. O sea, ahí lo que hay son los fondos fotográficos y detrás sí que está el mueble con todo. Ahora ya no hay perfumes, ahora lo que tengo es una colección de lo que son los Action Man. Eso es lo que hay ahí detrás. Pero que además me parece que esa colección la saqué para los Patreon. Me parece que los Patreon sí que han visto todos los muñecos que tengo de Action Man, sí que se los he sacado. Y algún que otro Playmobil y tal antiguo sí que se los he sacado. El caso es que hay que ir evolucionando. Ahora mismo toda la gente sale con las estanterías llenas de perfumes, ahí todo atiborrado. Pero es que ya lo hice. Es que pensar que yo todas esas monsergas ya las hice. Ahora que le ponen lucecitas de color, LEDs detrás y tal, pues me parece estupendo. Pero es que para mí es un aburrimiento, porque ya no es una novedad. Yo eso ya lo hice hace años. Ahí están los vídeos. Mira el vídeo de Oxygen, Dios mío de mi vida. Mira el vídeo de Oxygen y la colección seguía creciendo cada vez más y al final se tapaba hasta la cortina ya ni se veía de todo lo que había ahí detrás. Pero yo ya eso lo tengo hecho, entonces paso página, me voy a otra cosa. Y yo también me he vuelto más minimalista, no quiero tener nada detrás, ya tengo bastante entre los lados y de enfrente que estoy saturado, que me tengo que poner también yo a meterle mano ahí al estudio porque está aquí, que no, vamos, es que no cabe ni una aguja. El caso es que no me apetece volver a eso porque esté de moda ahora, que yo ya lo he hecho. Es que el tema es que yo ya lo he hecho.
Volver a lo mismo para mí es un aburrimiento. He grabado en el vestidor de casa, en el salón, en el salón aquí, además. Hay vídeos que están hechos aquí. He grabado en 800 millones de sitios. Por el amor de Dios, Cristo bendito. ¿De qué estamos hablando? O sea, voy a volver de nuevo. He cambiado escenarios, he cambiado de todo, he rodado vídeos al aire libre. Por favor, ya está bien. O sea, es que más ya me queda subirme a la luna con Elon Musk, irme para allá y grabar un vídeo desde allí o algo así, floating por el aire, gravedad cero, yo qué sé, quedarme ingrávido. En fin, así es por donde están las cosas y cómo van las cosas. Muchísimas gracias, Marcos, ¿qué me cuentas? Muchas gracias por estos superchats. Ahora la verdad es que hay mucho debate conforme a que no todos son las redes sociales y tal. Yo pienso que sí, pero el rollo de la gente hoy es una cosa y mañana otra. Aquí la gente es muy veleta y todo el mundo cambia, chiquillo. O sea, todo el mundo cambia. Yo pienso que las redes sociales volverán a tal y como eran porque acabarán petando todo porque la gente nos cansamos de gurús y de tener que decirlo todo por internet. No te preocupes, tú eres de antes de la guerra. Yo soy de antes de la guerra. Muchas gracias, Bonico. De verdad que muchísimas gracias. Voy a ponerte los aplausicos aquí, los dos, ¿eh? Y de paso aprovecho y bebo agua, que no sé esto que me queda aquí del batido. Muchas gracias. Muchas gracias, Marquitos. Muchas gracias, Aleroso. Vale, pues entonces, lo que estabas comentando de las redes, no van a petar, te lo digo yo. Lo que van a cambiar va a ser la forma de usarlas. Petar no van a petar. ¿Por qué van a cambiar la forma de usarlas? Porque básicamente todos los políticos van a meter la nariz ya en redes para coartar la libertad de expresión, que ya lo están haciendo. De hecho, ya pues evidentemente ya tienen... Se me está quedando el pelo, lo llevo fatal. ¿What? Tiene herramientas para coartar la libertad. Lo que pasa que de momento, como no está todo bien perfilado, pues están quietecitos hasta que salga la ley y tal. Esto no va a ser solamente aquí en España, ¿eh? Me temo muy mucho que esto se va a propagar como la pólvora y veamos, creo que habría que respetar la gente que hace un trabajo serio. No estoy hablando de mí, estoy hablando de otro tipo de canales, ¿eh? La gente que hace un trabajo de investigación, que pone las noticias delante, que son completamente serios, que son, pues intentan dar las noticias lo más fiel posible, o simplemente lo que hacen es dar su opinión sobre noticias publicadas en distintas prensa y distintos periódicos. Y otra cosa es gente que se pone delante de la cámara a soltar lo primero que sea de la cámara o el Twitter, bueno, Twitter, que yo soy antiguo, en el X, que no sé, suena también un poco no porn, en el X o en el Instagram y tal, y poner lo que les venga en la real gana. O sea, esto tampoco es así, y además siendo todo mentira. Creo que al final lo que va a pasar es que vamos a pagar todos justo por pecadores y ya está. Y va a cambiar la forma de tener que utilizar las redes. Pero no creo que desaparezcan, ni muchísimo menos, ni tampoco creo que vayan a petar. Creo, ¿eh? Y entiendo. Veremos a ver qué es lo que pasa con eso, pero no creo que pase eso, ¿eh? Para nada. Para nada, para nada, para nada. O veremos a ver qué sucede, por lo menos aquí en España, que están las cosas como están. Bueno, estamos en un universo woke y están ya muy antiguados porque el wokismo se está yendo al traste. Poquito a poco se está yendo a la mierda, sino que se lo digan a Disney. A pesar de lo que van a lanzar ahora, que es la Warry Nieves, pues la vamos a llevar clara. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa y ya está. Y sí, efectivamente, como dice Jesús, lo que marcan... los cambios marcan la diferencia y hay que ir cambiando. Yo lo que pasa es que la verdad es que me siento muy cómodo trabajando con los fondos estos. Me siento tranquilísimo.
Tengo que ser muy franco, no tengo que estar limpiando el polvo cada 2x3, aunque lo tengo que limpiar, por cierto, pero es que me solventan muy bien la cosa. Me canso de un color, pues pongo el otro, ras, 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 subo, bajo, fuera, ala, otra. No las cambio porque además las tengo fijas, ¿eh? Los colores de la esta las tengo fijas, pero que de verdad que yo al final me he vuelto así en cuanto a la exposición de todo, porque es que me he cansado de estos fondos. Mirar, esto de aquí detrás, un fondo fotográfico. Me he cansado de los fondos, me he cansado de las estanterías repletas de perfumes. Yo ya lo he hecho prácticamente todo. Si me falta hacerle el pino casi también lo he hecho, que salí con un vídeo haciendo así. ¿Os acordáis? Pues salí también con un vídeo haciendo así, pues así. Y la verdad es que no me apetece volver a lo demás. Ahora mismo estoy en un punto que estoy a gusto con lo que estoy haciendo. Puede gustar más o gustar menos, o directamente no gustar, pero es lo que me mola y lo que me por lo menos me da un poco de vidilla. La verdad es que también tengo que ser más franco. Estoy un poco cansadete del mundo del perfume. Estoy bastante cansado. Un poco no. Tengo que ser más franco todavía. Estoy muy cansado. Porque no veo que salga nada que realmente me haga vibrar ni me apasione. Pero es que ni en la perfumería selectiva pop, ni tan siquiera en la perfumería nicho, no hay nada. Y cuando aparece algo cuesta un pastizal, pero tampoco me llena. O sea, me puede gustar un montonazo, pero digo, ¿para qué? A ver, ¿para qué? No pensando en el canal, sino yo pensando ya desde un punto de vista personal. Comprar por comprar. Dios mío, qué pereza, de verdad. Qué pereza. Hoy he comprado un perfume, ¿eh? Hoy he comprado un perfume. Hoy Soren lo sabe, que se lo he dicho. Hoy he comprado un perfumico. Súper barato de precio, me ha salido muy bien. Entre comillas, lo de muy bien. Ya lo veréis en el vídeo. Spoiler. Porque da la casualidad de que... Tengo que callar, no puedo decir, eso no lo puedo decir, porque si no ya va a ser demasiado. El caso es que no tengo yo el rollo para ponerme a comprar. He perdido el tema de, ay, me encanta. Yo me acuerdo que hasta hace bien poco iba a la perfumería con ilusión. Yo ya no voy a la perfumería con ilusión para nada. Para nada. Además, es que ya en la propia perfumería ya está mi cabeza analizando el perfume. Esto es cuando me dedicaba a todo el tema de la actuación, hacía un porrón de años atrás, a long time ago. Me ponía a ver una película y veía la parte actoral, de acuerdo, pero es que luego me ponía a ver la parte técnica de cómo estaba hecho el montaje de la película, me volvía muy loco con eso. O sea, miraba los encuadres, si aparecía un micrófono por algún lado, una sombra, es que era así. Menos mal que aquello ya se me fue la paranoia, ahora disfruto del cine, pero es que no disfrutaba, me sentaba en una película y realmente no estaba disfrutando, era como si estuviese trabajando. Y ahora mismo voy a una perfumería y me encuentro con que estoy trabajando y a lo mejor no entro a la perfumería ni tan siquiera para hacer... Yo tengo perfumes que no he reseñado el canal, ¿eh? Tengo perfumes que no he reseñado el canal. Y no los voy a reseñar además. Pero voy con el chip puesto en modo profesional y no lo disfruto. Porque estoy atomizando y automáticamente ya estoy interpretando las notas y todo lo que me está dando en el olfato. Entonces, claro, ya llegará sorpresa. Ya te digo, Soren, ya te digo. Entonces, eso también, y cuidado porque a mí me gusta mucho lo que hago, lo disfruto, pero estoy perdiendo un poco el rollo de que un perfume me haga vibrar, que ir a la perfumería emocionado, porque es que sé lo que viene. Es que sé lo que hay. Entonces, como sé lo que hay, pues ya digo, hay cosas que sí, que dices, vale, huelen fenomenal, pero al final luego te pones a oler y dices, pues más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Y no veo desde hace muchos años una evolución en la perfumería más allá de aquella que ya predije hace un montonazo de años, que claro, evidentemente
la gente va renovándose y aquí hay muy poquita gente del principio siguiéndome, muy poquita gente del principio. Y ya dije, nos van a hinchar a los hombres a gourmands. Nos vamos a hinchar a comer pasteles, cosas dulces y mirar si no estamos haciéndolo. Mirar si no lo estamos haciendo. Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida si lo dije. Y claro, ya son tantos años que luego yo me pongo a hablar y parece que yo soy aquí, vamos, el pope, casi. Pero en el sentido de que es que se ha ido cumpliendo todo de una forma sistemática de todo lo que he ido diciendo a lo largo de los años. Me hubiese gustado equivocarme, me he equivocado alguna vez que otra, por supuesto, pero estoy deseando encontrar algo que me haga saltar la chispa y vibrar, porque es que de momento no lo tengo, de verdad. Y este tiempo, lo digo en serio, este tiempo que he estado sin hacer directos, me lo he pasado pensando y reflexionando muy mucho las cosas. No sé hasta qué punto voy a mantener los directos. Ya habéis visto que he pasado de hacer directos y ayer que enganché y además cerré directamente. No me apetecía seguir. O sea, es que empecé, no sé si estuve 8 o 5 minutos y es que no me apetecía seguir. Es que no podía. Es que no podía. No podía. Pero, bueno, hay que pensar y hay que seguir para adelante, pero yo no considero que a estas alturas del juego generaré algún tipo de formato más, pues posiblemente sí, no lo sé, ya veremos, depende de cómo me pilla a mí el punto creativo, pero es que estoy que necesito algo más, de verdad, lo digo en serio. Mirar, he estado todo este tiempo que no he estado haciendo directos, empleándolo en editar vídeo tranquilamente, me ponía y hacía la edición del vídeo, tenía 2 horas por delante, son 2 horas que tengo de mi tiempo para emplear en mí, porque de verdad que nadie se lo pueda... es que yo soy youtuber a tiempo completo, yo dependo de YouTube, entonces claro, esto de no hacer los directos, tengo que decir que me ha venido también muy bien, no económicamente para nada económicamente ha sido un batacazo muy gordo el no hacer los directos todos los días, un batacazo muy gordo económico, pero no veáis la tranquilidad que me da. O sea, el día que no se hacen los directos, como he estado haciendo sin directos, una tranquilidad de que te mueres sabiendo que estoy tranquilo, estoy relajado, voy a ponerme con las ediciones, los otros canales tranquilamente y me olvido. Luego también otra cosa, tengo que decirlo, hablando de cosas vintage y tal, muchas gracias por todo el apoyo del vídeo de Oxygen de Lambam, porque ese vídeo es prácticamente empezando en el estudio. O sea, son, pues eso, no sé, tendré ese vídeo 8 años, 9 años, no creo, 9 no, porque cuando empecé los vídeos los hacía aquí, en el vestidor. Luego hubo un tiempo de tránsito que empecé a hacerlos aquí en el salón, tomando la perspectiva desde la esquina hacia aquí en este lado donde tengo yo la mano, aquí está la chimenea. Entonces tomaba la perspectiva de la chimenea con parte de la librería de casa y los hacía aquí. Luego, pues con la Pande, pues ponía el store de caña de aquí detrás, y los hacía con el store de caña, o luego ya pues me escapé, traje esto para acá y empecé a hacerlos aquí con esto. Uy, en el dorsal va a empezar el tema Warri Warri. Ay, el Warri Warrismo. Y por eso digo que formatos, localizaciones, 800 millones. La verdad que la iluminación aquí quedaba muy guapa, ¿eh? A mí la iluminación, cuando hacía los vídeos aquí, en casa, en mi house, la iluminación queda muy molona, porque además se quedaba todo el fondo así como estaba desenfocado, se quedaba súper chulo, pero escucharme, también me gusta tener un poco de intimidad en mi casa. Yo os abro la puerta no os abro la puerta de mi casa.
A poquita gente, a poquita gente. Pero eso digo que ojo, cuidado con esto, porque yo lo tengo prácticamente casi todo andado aquí y puedo cambiar de un sitio u otro, pero me tomo las cosas ya con otra pauta. Sigo otras pautas, ¿eh? Entonces, por eso digo que creo que hay que seguir evolucionando, por supuesto, y efectivamente nadie puede pretender que una persona esté exactamente igual que hace 8 o 9 años, ni tan siquiera hace 5 días, porque todos cambiamos y evolucionamos, para mejor o para peor, pero es que lo hacemos. Y luego también, evidentemente, yo me pongo a ver los vídeos antiguos y veo cómo estoy en unos y me veo ahora y ahora estoy súper suelto, estoy de otra manera, estoy más relajado todavía delante de la cámara, antes estaba como más empacado y no, lo siento, pero no. Que no pasa nada, yo tampoco me he escondido nunca de nada ni de nadie, o sea, siempre he ido con la cara por delante, pero que no me gusta tampoco el rollo ese de el traje, la corbata, la chaqueta. Yo los clasismos estos los tengo ya muy hartos. Por cierto, que son cosas que se me van pasando porque, claro, han sido muchos días sin directo, he estado supervisando comentarios, los que podía, de todo lo que va entrando, que tengo que ponerme a contestar, ni lo imagináis. Pero sí que he visto que han entrado entran comentarios de gente desdiciendo, porque se piensa seguramente que yo no los leo, y sí que los leo, porque me entran directamente todos los mensajes que se escriben, entran a ocultos. No, lo que se ve es porque o me he despistado, así tal cual, o porque yo le he dado al clic y lo he aprobado. Cuando alguien se pone a hacer un comentario a otra persona, seguramente se piensan que entran directamente a esa persona y que yo no leo los comentarios. Yo leo todos los comentarios, ¿eh? Vuelvo a repetir, salvo despiste, que me ha pasado unas cuantas veces. Pero salvo despiste, yo los leo. Si veo que ese comentario contradice por completo mi trabajo, lo siento, pero es que no te voy a dejar el comentario. No por nada, sino porque no has sido lo suficientemente hombre, porque son todos hombres, cuidado, como para decirme a mí directamente lo que piensas del perfume. Pero si te vas a otro a soltarme mierda de forma indirecta. ¿Qué hago? Bloqueo. Porque yo no me ando con tonterías, ¿eh? O sea, lo siento, pero no me ando ni con ningún tipo de tontería. Lo mismo que también ya tengo un radar especial y en el momento ya que veo cómo va el tema, hago así, pum, y los leo. Hago así, pum, baneo, que no es baneo, porque aquí en YouTube no se banea, se bloquea. Entonces, pues bueno, se queda bloqueado, él se piensa que está ahí porque ve su comentario escrito, porque no se borran, pero jamás son contestados ni leídos, porque de hecho ni son leídos. Entrar a escribir, vete a saber qué, pero como está baneado ya no pinta nada porque yo ni lo leo. O sea, una vez que alguien está baneado, aquí no se lee nada, nadie, no lo leo ni yo. Entonces, pues bueno, así está la cosa. Ojalá que vuelvan los Fullers, sí, ojalá y tanto y tanto y tanto y tanto. El comercio brutal y espantoso, más los lanzamientos de basura, por completo, Jesús, es que es por completo. Yo entiendo que cuando alguien empieza o lleva relativamente poco tiempo, lo vive de otra manera, ¿vale? Lo vive de otra manera. Pero cuando alguien ya lleva el tiempo que llevo yo, con el mogollón de perfumería reseñada, porque yo he sido prácticamente, casi de reseñador de vídeo diario, no, pero de casi un día sí, uno no, lunes, miércoles, antes hacía vídeos lunes, miércoles, sábado me parece, así durante cierto tiempo, y luego pasé a hacer vídeos diarios también, porque tenía colección para hacerlos, si no, no los hago. El caso que empecé a hacer vídeos diarios, pero cuando es tantísimo tiempo, ya sabes cómo va el rollo. Cuando tú empiezas con toda la motivación del universo, te centras en X perfumes, en los árabes, en el selectivo, en el pop me refiero, que es como a mí me gusta realmente llamarlos, en el nicho, te buscas tu rollo para hacer los vídeos y tal, o no te centras en ninguno y haces un poco de todo, que es lo que yo hago, pero son muchos años y uno se sienta ya, se pone a verlas pasar y dices,
tú a mí no me la vas a dar. ¿Qué pasó con Francis, con Paquito, con Don Paquito? Yo estaba súper ilusionado con Paquito, pero en el momento que ya vi que lo primero que sacó, además que sí, también otra de las que, ya lo dije, en el momento que sacó sus perfumitos para los VIPs de Dior, ya quedaba claro que este señor lo que estaba haciendo era que iba a hacer perfumería para ellos y para la chusma se olvidaba y que iba a empezar a meter perfumes de señoritingo, y no para la chusma, que yo me considero chusma. Entonces, metiendo ya, que no sé si tan siquiera si la oferta está ya a la venta, pues ni lo he mirado, ni no tengo ningún interés, más allá de cuando vaya a la perfumería, si me la encuentro por ahí, probarla y ver cómo es esa cosa. Pero vamos, ya os digo yo que no dura ni 5 horas, eso seguro. O sea, con la formulación que tiene, y una vez visto lo visto, que dice que no lleva alcoholes y una leche, en la formulación está más claro que el agua que lleva alcoholes, no lleva alcohol como tal, alcohol de nada, pero lleva otra serie de productos que sí, los puede suplir perfectamente para prolongar más el rollo y darle un poco más de subida, pero yo os digo que este perfume yo creo que más de 5 horas y siendo generoso no dura, no dura. Muchas gracias, Carla. Bienvenida al canal. Bienvenida. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias. Resala. Yo te voy a poner aquí. ¡Ting! Muchas gracias, Bonica. Y bueno, pues eso es. Y al final, claro, evidentemente te vas desmotivando. Claro que te desmotivas. ¿Cómo no te vas a desmotivar? Si estás viendo año tras año que siguen saliendo las mismas mierdas. A ver, y año tras año también vas viendo que la gente siempre opina lo mismo. Es que nadie se cansa. Yo entiendo que mis seguidores se han cansado de mí porque tengo cada vez menos. No sé, esto es una cosa un poco extraña, pero es cierto. Yo entiendo que se habrán cansado de mí. Pero es que yo veo a los otros y digo, Virgen Santa, madre mía del amor hermoso. Esto, estoy hablando en general, ¿de verdad, en serio, la gente quiere esto y se siente informado con esto? Viendo a estos personajes, porque la verdad es que tengo que ser muy franco. Hay mucha gente más menos profesional, pero es que hay cada personaje por ahí hablando de perfumería que es que dices, Dios mío de mi vida, ¿a dónde vas? Pero personajes, personajes en cualquier red social, que no solamente me estoy centrando aquí, hay cada personaje, pero con mayúsculas. Entonces, bueno, pues por eso también otra de las decisiones es yo llevo sin ver más allá de lo que me pueda saltar en redes, sobre todo por el Instagram, que es donde más estoy haciendo scrolling, porque yo en TikTok yo no sé el tiempo que llevo sin publicar nada en TikTok, ni me meto, me aburro el Twitter. Antes me gustaba mucho, yo empecé en Twitter al principio cuando ni tan siquiera estaba instalado aquí en España, tenía cuenta americana y yo ya me cansé también, sobre todo porque menudo pozo de mierda que se ha vuelto X, antes Twitter, y así están las cosas, Yo, a ver, que yo me equivoco como cualquier hijo de vecino, porque me equivoco, pero ver que hay personajes que sin ningún tipo de profesionalidad ni de nada, simplemente con una... pues no sé, vamos, es que no sé cómo calificar esto. Y ver cómo están subiendo, que no es envidia. Mi objetivo ya lo dije, lo tengo cumplido, Yo no tengo ya más pretensión que haber llegado a los 100.000 y pasar absolutamente todo. Me da igual, 8,80, lo digo en serio, Lo digo en serio. Además, muchas veces también lo dije. Hice el vídeo de la placa porque digo, vamos a hacer el vídeo de la placa, pero si es por mí, ni hago el vídeo de la placa, Ni hago el vídeo de la placa. ¿Sabéis por qué? Porque me ha costado tanto llegar a los 100.000, pero tanto, o sea, una barbaridad, que una vez que la recibes, lo siento mucho, pero yo no sé, hay gente que se pone a llorar. Hoy me ha costado mucho, me pongo a llorar y tal. Yo la placa ni la he puesto. La tengo en el sillón donde hago los directos, la tengo al lado. La tengo al lado, pero no tengo ni... Está dentro de la caja. Es que está dentro de la caja. Es que ni la he sacado. No tengo ilusión por ella. Lo digo en serio.
Es que no tengo ilusión. O sea, hice el vídeo porque tenía que hacerlo, evidentemente, para agradeceros todo el apoyo, por supuesto. Pero yo no la tengo puesta, no tengo ilusión por ella, por el cacharro este. No la tengo. O sea, es cierto. O sea, ha sido tanto para conseguirlo, pasar por hacer un montonazo de vídeos, pasar por haber escrito el libro, pasar por haber hecho el perfume, que luego se transformaron en 2 más. 2 o 3, 2. A ver, el Black, el Bizarro, sí, 2 más. Entonces, claro, es mucha tela, ¿eh? Lo digo en serio, o sea, ha sido muy intenso. O sea, quien se sienta delante de una cámara y no tiene más otra pretensión, porque además le van llegando las suscripciones, las visualizaciones de forma directa e indirecta, que además tengo que decir una cosa, ¿eh? Me quedé muy loco porque vi a una persona, no voy a decirlo quién es porque me cae súper bien, del sector, que me quedé todo loco cuando dijo lo que dijo. Sector belleza, vamos a decir cosmética, sí, cosmética, y así englobo también la perfumería, ¿vale? Del sector de la cosmética, cuando dijo, chica, abiertamente que las firmas, porque a esta persona también le ha pasado, las firmas cuando se colabora o se presenta un producto de la firma que sea, que no lo hacen todas, pero muchas lo hacen, lo que hacen es que te generan tráfico hacia los vídeos. Y es una forma de recompensarte eso. A mí no me ha pasado en la vida. A mí esto no me he enterado en la vida. Pero lo dijo abiertamente, digo, ole, 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 qué barbaridad. Y esto ya lo tenía yo más claro que el agua. Lo tenía más claro que el agua. Que en el momento en que yo sabía que hay determinados vídeos que están sustentados con visitas y con likes de las propias firmas que hacen así y pagan para que esos vídeos tengan visibilidad en redes. Ya no solamente aquí, estoy globalizando en redes. Y dijo, y es mujer, y dijo con todo su chichi moreno que eso era así y que a ella le había pasado. Me quedé loco. Así que, pues blanco y en botella. Blanco y en botella. O sea, flipante. Flipante, de verdad. Pero esto es una realidad. Por eso digo que ha sido tanto trabajo el estar bregando día a día para poder conseguir esas suscripciones, esas visitas y tanto el esfuerzo que tengo que decir que yo efectivamente ya está un poco desinflado, ¿eh? Porque también cuando se deja de ver el cariño de la gente, no en los comentarios de los vídeos, pero sí, por ejemplo, en los directos, que en los directos es donde se tiene que sentir realmente el apoyo de la peña, porque tienes que estar viendo cómo el chat te fluye y la gente vais escribiendo y tal. Es que si no se ve eso, es muy triste ponerte aquí en modo talking head, dale que te pego y nadie participando, porque esto yo creo que además es un punto de encuentro para participar. Evidentemente siempre está la típica pregunta aburrida que vuelvo a repetir, es que son 10 años ya en esto para decir que ¿qué prefieres? ¿Esta o la otra? ¿Qué quieres? ¿Esta o la otra? Yo a esto ya no juego, soy una persona muy mayor y a esto pues ya me aburre jugar, lo digo en serio. Entonces, claro, pero que hay un montonazo de consideraciones a tener en cuenta, que además, que precisamente de todas esas consideraciones que ya no se hacen porque el chat ya prácticamente casi ni se mueve, muchas veces han salido vídeos y he hecho vídeos a colación de comentarios que se han hecho. Si vosotros lo sabéis, la mayoría de los que estén aquí, que estén ya conmigo desde hace tiempo, saben que esto ha sido así muchas veces. Ha surgido algo en el chat y luego me he marcado un cacho de vídeo con eso. Y he mencionado a la persona también, por supuesto. ¿Vale? Pero si no hay participación y notas que hay aquí pues un montonazo de gente que además es incapaz también muchas veces, muchísimas veces, de dar un like, incapaz por completo de dar un like, a uno pues se le quitan las ganas de hacer los directos. No tienes ganas de hacer directos. No tienes ninguna gana de hacer directos. Porque notas que
estás aquí, sí, la gente te está supuestamente atendiendo, te tiene en modo podcast, pero es que es lo que yo digo, es que yo no soy una radio. Estamos en un canal de YouTube y entiendo que la participación del personal tiene que ser muy chula. Y es que lo que pasa aquí en estos canales, y además que me he metido ya en varios directos, no de perfumería, porque vuelvo a repetir, no veo a nadie de perfumería, los chats se quedan bloqueados. Ahora, eso sí, cuando es cosa de wokismo, políticas y tal, los chats se vuelven absolutamente locos. Es una barbaridad. Pero lo que es de cosmética y belleza, ojito, cuidado, porque luego además volvemos a las mismas. Pues siempre son los mismos los que participáis, ¿vale? Siempre es muy cíclico y esto pasa también en otros canales, ¿eh? Hola, Cristinica, que te acabo de ver. Muy buenas noches, majetona. Espero que estéis bien. Entonces, pues todas estas cosas son a tener en cuenta y a uno le van haciendo mella. Eso digo que muchas veces se me quitan por completo las ganas de hacer directos. Es verdad. Es verdad, y máxime ahora quizás también en esta temporada, porque claro, en el verano que no se publica prácticamente nada, porque no se publica prácticamente nada, hay una editorial que es muy importante, que este mes de agosto no ha publicado nada, está a cero la publicación, ¿eh? A cero. O sea, estoy esperando, digo, a ver si se ponen ya a currar, porque es que está cerrada la editorial, no han publicado nada. Y estoy, digo, bueno, y además es una empresa bastante seria que digo, ¿pero qué les pasa a estos que no publican nada? Es que no han publicado nada. Entonces, bueno, pues también son los veranicos, pero y entre eso, en que no hay perfumería, que la gente pues en verano está como mucho más perdida, pues efectivamente, pues cuando falta feeling es muy difícil ponerse delante de la cámara porque tú no sabes con quién estás interactuando. Tienes un montón de gente, 40, 42 personas, 50, las que sean, y no, evidente, yo también entiendo que no se puede interactuar, todo el mundo no, pero en un porcentaje alto se puede interactuar, aunque solo sea para saludar y dar ánimos. Pero cuando se tiene un montonazo de gente fantasma, como yo digo yo, claro, no sabes qué es lo que pasa. Hombre, entiendo que habrá muchos youtubers por aquí salseando, por supuesto, porque de eso también se nutren, porque también esto sí que me lo han hecho llegar muchísimas veces, ya lo sé yo de buena tinta, que se tragan mis directos para luego hacer sus vídeos. ¿Eh? Esto es así. Hasta hace no mucho se ha dado el caso. O sea, aprovechan lo que sale por esta boca para hacer vídeos. Qué pena tener que estar sacando contenido de otros porque eres incapaz o son incapaces, muchos de ellos, de tener su propio contenido. Eso es una pena. Eso es también denota mucha limitación a la hora de hacer las cosas. Estar limitadito. A la hora de la creatividad, estar limitadito. Y es una pena. Me da pena. Espías tenemos varios. Espías ya sabes tú que tenemos varios porque luego como se dan las primicias de los perfumicos y tal, pues sí. Y luego salen publicados artículos calcados de cosas que yo digo, que nos ha pasado. Vosotros lo sabéis mejor que nadie. Porque además me lo habéis dicho, mírate este artículo que es un calco de lo que tú estuviste diciendo. Me miro el artículo publicado en el día que tengo el directo y digo, pero si esto ya se dijo el otro día, y efectivamente, es que se dijo el otro día. ¿Qué ideas faltan por gente creativa y muy poca, la verdad. Gente con ganas de hacer las cosas muy poca. Lo fácil es ir al trabajo de los demás, darle la vuelta y adaptártelo a ti o para llevar la contraria a lo que se ha dicho a la otra persona, en fin, ir jugando con todo esto para ir generando su propio contenido. Pero esto es triste, es muy triste. Es muy triste y ellos mismos, hombre, todos los acólitos, incluso yo, los que tengo yo, evidentemente van a defender a los otros youtubers que hacen todo esto, pero porque para eso tienen su grupo de fans fervientes, pero
pero digo que hagan lo que quieran. O sea, de vez en cuando pues viene bien decir estas cosas para que sepan que uno no es tonto, no se chupa el dedo, que ya estoy ya con el rabo pelado de todas estas cosas, porque además lo he dicho muchísimas veces, ¿eh? Es que este tema de conversación no es nuevo en el canal ni muchísimo menos, y además es que es plenamente demostrable. Los vídeos, además, curiosamente, los vídeos de en los que decimos que han copiado el contenido del canal editoriales importantísimas de cosmética y de moda, están ahí publicados, ¿eh? Es que están publicados. Es que no los he borrado ni los pienso borrar, ¿eh? Ya no voy a borrar nada, a no ser que sea un ultra mega necesario, no pienso borrar nada, ¿eh? No pienso borrar nada. Se queda ahí publicado para que se vea. En los directos está. O sea, es que te quedas flipando y luego das noticias, me llegan cosas y acto seguido, al día siguiente o a los minutos, después de haberlo dicho yo, te lo encuentras publicado en otro sitio. Así. Así. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces te pones delante, dices, venga, 38 personas, 40, 50, 20, 11, me da igual, 17. Pero entonces yo ya estoy escamado y pienso que todo lo que tengo es gente que lo único que quiere es copiar el contenido para ver si sale algo a lo que agarrarse para hacer el suyo o atacar o lo que sea. Yo paso, o sea, es que de verdad, lo digo en serio, mi objetivo con respecto a YouTube eran los 100.000. No pretendo llegar a nada más. O sea, es que me da igual 8 que 80. Ahora sí, evidentemente, tengo que defender el pan de mi familia y ahí estoy, trabajándolo. Evidentemente, a mí ya el llegar a 100, 200, 300.000, 4 millones, me da igual. Hombre, si llegas mejor, porque eso se traduce técnicamente en más pasta, porque es más gente, más TV. Pero también tengo que decirnos una cosa. Visto lo visto, visto lo visto, visto lo visto. Ojito. Visto lo visto, visto lo visto. ¿Qué te pasa, Carlica, hija? Te hago una pregunta y así damos algo de conversación, a ver si puedes dar tu opinión acerca de la perfumería árabe. ¿Qué tan en auge están? Dios mío de mi vida, hija mía, es que este tema está más que hablado en el canal, Carla, cariñete. Mírate los vídeos, por favor. Es que si me tengo que poner a hablar de la perfumería árabe otra vez, a mí me da muere. Hay vídeos de perfumería árabe de lo que me parece no deja de parecer. Resumiéndote, espérate, voy a beber agua. Es que o bebo agua ya no puedo más. Es que llevo ya un speech bastante largo, ¿eh? Dice Sergio, cuidado con la pregunta. Ningún cuidado. Lo que pasa es que es una pregunta que yo estoy muy cansado de contestar. Es que hay vídeos de esto. Poniendo un poco más en el tema, simplemente voy a decir que la primera persona que afrontó el tema de este tipo de perfumería fui yo, que curiosamente, por las circunstancias geopolíticas del momento, pues a lo mejor no era el momento indicado para hacerlo. Y YouTube me tiró para atrás el vídeo, el directo. Y tuve que hacer un reenganche. Menos mal que luego ya se estuvieron quietecitos. Pero luego tuve que hacer un reenganche porque ese contenido me bloquearon el directo. Y no se hablaba nada malo, ni estaba insultando a nadie. Nada. Lo que pasa es que estaba la cosa muy sensible. Y el algoritmo estaba en aquel el tiempo, estaba ajustándose. Y el algoritmo se estaba ajustando y a mí me desajustó. El caso que, bueno, pues me enganché y tal. Luego siempre he dicho lo mismo. O sea, siempre no. A ver. Perfumería árabe, sí. Pero a ver cómo según dónde cuándo. Es decir, perfumería árabe con calidad y controles. Perfumería árabe sin calidad ni controles, no. Aquí en Europa, de lo que yo llevo mirado, visto, testado, probado, de momento, las fabricaciones, salvo algunas que vienen de Emiratos Árabes, son francesas y españolas.
Y ya está. La mayoría. Luego, hay empresas españolas que han generado sus propias marcas supuestamente árabes, que no lo son, para meterse en el carro de la perfumería árabe. Y que la gente está comprando así. A tope. Y son perfumes que están hechos aquí, gestionados aquí, con capital de aquí y todo de aquí. ¿Perfumes árabes? Pues ¿qué quieres que te diga, hija mía? Si yo en colección tengo Amouage, ¿qué más quieres que eso? O Cajales. Hechos allá, además. No los tengo con ningún otro tipo de fabricación porque los que tengo son de allí. Así que digo, siempre sí, pero con cuidadito de lo que se compra, dónde se compra, cómo se compra. Y ya está. Entonces, mírate los vídeos, que hay un montonazo de verdad, es que hay mucho vídeo, ¿eh? Es que si fuesen pocos, pero es que hay mucho vídeo hablando de perfumería árabe. De todo el tema hay mucho. Además, hace poco, no sé si fue el mes pasado, hace 2 meses, hice ya un vídeo. Entonces, mirar, también yo era muy radical en esto, no me gustaba que la gente estuviese comprando, pues la mayoría, queramos o no queramos, son clones, ¿eh? Algunos no, los menos, pero la mayoría son clonazos. Estamos hablando de cosas baratica, Pero también entiendo, o sea, entiendo que las economías son las economías y hay que adaptarse a tu economía. Y si te quieres comprar un perfume y lo encuentras un perfume por 20 euros, pues a por ello. Más cosas. Pues hay una cosa importante también. Mirar, escucharme. Voy a poner un pantallazo, voy a meterme primero en la página web que vais a flipar. Además me lo mandó Soren, pero a ver, aceptamos las cookies. Esto está muy ampliado, voy a bajarlo al 100%. Aquí, ¿estoy logueado? No, vale, guay. A ver si me deja y os pongo el pantallazo. Mirar, ¿hasta qué punto ya las tiendas de perfumería están viendo que o se meten a vender supuesta perfumería árabe o la llevan clara? Y eso es lo que está pasando, ni más ni menos, con esto. Mirar lo que hay aquí. Ya han empezado. En Druni te puedes comprar perfumería de la taza. Tal cual. ¿Es que os pensáis que son tontos y se chupan el dedo? No, no son tontos ni se chupan el dedo. Entre otras cosas porque estos perfumes están hechos en Eurofragance, en España, Cataluña. Mirar. Dice que no está disponible añadir al carro, pero la gente se los está comprando, claro, evidentemente, con estos precios. Esto es ya para abrir boca. Que hay 5, de momento hay 5. Próximamente habrá más si es que no hay más, ¿eh? Aquí los tenéis. Y son árabes, supuestamente, digo yo. Porque estos están hechos aquí. Entonces, por eso digo que... y si están hechos allá, me da exactamente igual porque los sigue fabricando Eurofragance 100%. Eurofragance, Barcelona, Cataluña, mejor dicho, pero no sé concretamente dónde están. No me acuerdo. España. Pues... ¿es que van a dejar que se les escape parte del trocico de la tarta? No, no van a dejar que se les escape el trocico de la tarta. Entonces, o evolucionas y cambias, o te comen los mocos. Y ya está. Es que es así, que no puede ser de otra manera. Vuelvo a repetir, si hay garantías, como son con estos perfumes, de que lo que te estás poniendo ha pasado los controles europeos y tiene garantías, yo hablo de Europa, lo demás me importa un capullo, así, tal cual.
hablo de España, Europa. Aquí esto es tal cual y así. Lo que pase por otro lado me la trae al pairo, porque esta forma parte de mi realidad. A mí lo que pasa en Argentina, en Chile, con perdón, no forma parte de mi realidad. No es algo que esté viviendo yo de una forma directa. Puedo empatizar, por supuesto, ya te lo digo yo, vamos a ver, por supuestísimo, ¿cómo no voy a empatizar yo con mi gente de América? Pues ya te digo, me vuelvo en todo loco, claro que sí, pero ¿me entendéis? No forma parte de mi realidad. Yo no sé qué es lo que se hace allí, ni lo que se vende allí, ni cómo se vende allí, en qué condiciones está, no lo sé. Yo hablo de lo que conozco, lo que tengo aquí, en mi entorno, y en mi entorno tengo esto. Y tengo otras muchas cosas, por supuesto. Pero quiero que me entendáis, que no estoy menospreciando ni muchísimo menos. Es que quiero que me entendáis desde el punto de vista de mi realidad, mi día a día, lo que yo vivo, lo que pasa cuando apago la cámara y dejo de compartir con vosotros. Y entonces vemos estas cosas y vemos otras muchas, por supuesto, pero es mi realidad y es mi entorno, es esta España nuestra que nos trae de cabeza y no la conozco toda. Bueno, no hablo geográficamente. Hablo de ella antropológicamente, que es distinto. Oh, lo voy a poner intenso, que si no, entonces vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, ahí estamos. Notino también, sí, pero Notino es una empresa que es de la Conchimbamba y no sé qué. Estos son de España. Druni es española. Y es una de las, yo creo que es la cadena más fuerte ahora mismo, después de la alianza que hicieron con Arenal, es la más fuerte. O sea, son estos. Son estos. Y estos no van a dejar que se les escape absolutamente nada. Y ya está, así es que no hay más. Entonces, quien quiera, quien pueda y quien guste, adelante. Lo único que digo, porque ya lo he dicho en varios vídeos, los alcoholes. Me da igual que sean de nan, de non, de tin, de ton. Es que están subidísimos, subidísimos. Yo creo que la gente está muy confundida con esto y se está haciendo un flaco favor desde la gente que se pone a hacer las reseñas con respecto a estos perfumes, porque dice que son bestias pardas y yo me he encontrado cosas que no son bestias pardas ni por asomo, lo que son es bestias de alcohol. Te pegan un trancazo de alcohol que te doblan en dos. Por eso es ese rollo de ultra mega, pero luego se pasa, como estás abotargado perdido, se pasa rápido porque el alcohol se evapora que te mueres. Se pasa rapidito y luego las fragancias te duran, pues sí, hay unas que duran más de 10 horas, por supuesto, pero hay otras que llegan a 5 y 6 horas, ¿eh? Y cuidado que no pasa nada, que es muy respetable, pero claro, y sobre todo con estos precios. Pero, no sé, cuidadito con los alcoholes, con el tema de los alcoholes. Yo siempre que cae algo en mi mano y veo el comportamiento, digo, ojo con esto. Por lo menos que se tenga en cuenta el tema de el elevado nivel de alcohol que lleva el perfume, que no es para nada, sino es para engañarnos, para tenernos contentos de que hemos comprado una bestia parda. Luego es un cachorrito indefenso. En fin, que así están las cosas. Vale, pues eso es por aquí. Con respecto a los Gucci, voy a cerrar lo del Arenal este y nos vamos a ir de cabeza. Lógicamente, espérate, que estéis escribiendo y ahora mismo os pierdo porque me he salido de ahí. Lógicamente saben qué es lo que se vende ahora más y aprovechan el tirón. Es que es así. Es que, a ver, pensar que ellos son los primeros que saben el comportamiento de la gente y saben que no pueden estar vendiendo perfumes a 100 y pico de euros todos los días. Tienen que tener perfumería asequible. Además, si es que te vas a estas tiendas, me da igual la que sea, y te encuentras stands del Caravan, del Safir y otras tantas. Es que te los encuentras. Porque es un nicho que no pueden obviar, a pesar de que entremos en el rollo de que somos muy puristas y esta gente está haciendo daño al sector de la perfumería, que lo está haciendo, ¿eh? Que lo está haciendo. Pero mira lo que te digo, son tan sinvergüenzas los de la pop que se jodan, se fastidien y se lo coman frito con patatas. No me da pena ninguna. Antes sí, yo iba muy de banderita. ¡Ay, no compres esta mierda, no compres esta mierda! Sí, porque es que además hay algunas que telita marinera, también hay que decirlo.
pero que se vayan a tomar viento. Pero que ya está bien. Esto sobre todo es un reflejo de que estoy hasta las narices de el abuso que están haciendo todas estas grandes firmas con respecto a los clientes, al consumidor. Estoy hasta las narices de ver cómo se ríen en nuestra cara. En nuestra cara, de ver cómo empresas importantísimas de moléculas pactan entre ellas. De momento no está en presunción, es que las han pillado con el carrito del helado. Pactan entre ellas para acordar los precios como si fuese una mafia. Colega, ¿pero qué me estás contando? Mira, te digo, le den por culo, pero así de claro, lo tengo que decir, lo siento. Lo siento, es que es un tema que me enerva ya. O sea, que se fastidien, que se fastidien. Si esto es un efecto causa, ¿el Orgaz hace las cosas gratuitamente? No, el Orgaz no hace las cosas gratuitamente. El Orgaz está hasta las narices ya de la tomadura de pelo. Hasta las narices. Así que, si se venden árabes y yo me pongo a reseñar árabes, que se fastidien. Me da igual. Me da igual. Estoy harto de ver cómo se pasan 4 pueblos con los precios. Y ya es que no hay prácticamente nada que no baje de los 98 euros, si quieres los 100 mililitros, o los 75 o los 80, lo que sea, a ellos se les refleje. Estoy harto, pero harto. Así que se fastidien. Así que sí, quien pueda, a comprar árabes. Ojo donde metéis las tarjetas, por favor. El lado bueno que le veo es que si están en tiendas las podremos probar más fácilmente. Hombre, claro, claro que sí. Es que piensa que si compras perfumería árabe, yo he comprado a ciegas. Cuando he comprado árabe, compro a ciegas. Porque además, me explico, cuando compro árabe porque me compro una Moash, porque me compro el Cajal y yo no los he probado porque es que aquí no tengo una puñetera perfumería nicho. Es que no la tengo. Entonces, ¿qué hago? Veo las notas, digo, venga, vamos para ello. Y cojo así, hago así, pim, pim, pam, pum, bocata de atún, me la cojo y me la compro. Ala, de vez en cuando, claro, que uno no se faltaba para comprar aquí todos los días almohajes y cosas de estas, ¿eh? Ni nitios ni nada de esto. Bueno, nitios es un poco más barato. pero que no se puede operar así de esta manera, entenderlo. O sea, es que no se puede, es que es imposible. Yo he comprado muchísima perfumería a ciegas, sobre todo de la nicho. Me la he jugado al 15. Hay algún que otro perfume que ha sido una cagada, ¿eh? Hay algún que otro perfume que ha sido una cagada, pero bueno. Acabarán tocando fondo cuando vean que no venden. Entiendo que va a pasar esto, pero ¿cuándo va a ocurrir? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. En el momento en que se consolide de una forma global la perfumería económica árabe, entre comillas, entonces veremos a ver qué es lo que pasa. Pero se tiene que consolidar. Es que de momento esta perfumería es conocida en el mundillo, pero no está generalizada. Por lo menos aquí en España, ¿eh? No es masificada, no hay, no. Y tienes que jugártela comprando a ciegas. O te metes en YouTube y te pones a mirar algo que te pone. Y luego las páginas web que tienen son un poco de miedo. Porque hay veces que dices, uy, es que no me atrevo aquí a meter la tarjeta. Que no sé qué, que no sé cuántas, ¿sabes? Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con todo esto, ¿eh? ¿Qué me dice Jesús? ¿Cómo es que no lo entiendes? Tu opinión es criterio basado en tu experiencia de mucho tiempo, oliendo fragancias y, mejor dicho, tu percepción, y tu palabra tiene peso en el mundo de las reseñas. No lo sé, de verdad, no lo sé. Lo que sí sé es que desde hace ya algún tiempo, bastante, yo soy la oveja negra. Siempre lo he sido, me da igual, puedo vivir sin ser mencionado. Pero efectivamente soy el canal denostado al que nadie se le atreve porque ataca a los youtubers. Pues mañana se van a despachar a gusto. Mañana me quedo yo a gusto con youtubers. Así que mañana... No, para arriba, que escuece y se infecta. Así coge bien la mierda de las uñas. Entonces, para abajo no, pero para arriba sí. Que no tengo ni idea, la verdad. Lo único que sé
es que ya no... el punto de todo esto es el que menos me importa. De verdad, el que menos me importa es el del YouTube. Lo digo en serio. El que menos me importa es el de YouTube. Lo que más me ha dolido a mí ha sido ver desde que estoy haciendo las noticias en los directos, compartiendo, encontrarme publicaciones súper serias, copiándome lo dicho anteriormente. Creo que uno de los últimos fue, no sé, Cristina, me parece que fue con la Semana de la Moda. No me acuerdo ni qué artículo fue. Fue con algo de la Semana de la Moda. Eso fue uno de los últimos, o de los penúltimos, o de los antepenúltimos. Y salió un artículo al día siguiente que yo se me caía la cara de vergüenza porque estaba clavado a todas las consideraciones que yo dije con anterioridad. No me acuerdo, porque son tantas una detrás de otra y todas estas cosas a mí me hacen mella, porque yo, joder, coño, ¿por qué no me llaman, hostia? Es verdad, es verdad. ¿Por qué no me llaman? Si necesitan a alguien, que más o menos tengo una minúscula idea de algo, ¿por qué no me llaman? En lugar de estar agazapaos, pues aquí en los chats, tomando notas o luego poniéndose y repitiéndose el directo, porque es que no hay manera. Es que no hay manera, de verdad, ¿eh? Es que no hay manera. Es que no hay manera. Te lo digo en serio. O sea, es que llega un punto que dices, ¿pero de qué narices estamos hablando? ¿De qué narices estamos hablando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y es verdad. Es verdad. A mí lo que más me mina la moral no es el mundo de YouTube, ni muchísimo menos. De verdad, lo digo de corazón, ¿eh? Lo que pasa es que de vez en cuando pues hay que mantener un poco la vidilla y meterse con el sector. Pues yo pertenezco al sector de YouTube y entonces si tengo que decir algo, pues lo voy a decir del sector de YouTube, de los reseñadores, reseñadoras y de los reseñadores. Me da igual, pero lo voy a decir, claro. Porque ver no veo a nadie, lo he dicho, pero llegarme los comentarios me llegan, me llegan. Me llegan comentarios y me llegan cositas y uno dice... Y ya habéis visto que estoy, lo he dicho antes, con el perfil súper bajo en ese sentido, de paso de todo, ¿eh? Lo que pasa es que mañana se presta muy mucho porque es que ha venido la jugada perfecta con el perfume que toca mañana. El perfume que toca mañana es la jugada perfecta y mañana me despacho. Mañana me despacho. No digo nombres porque es para globalizar, evidentemente, no hay que decir nombres, porque es globalizando. De algo que sucede con respecto a no este perfume, sino a muchas cosas, ¿no? Pero me despacho. Me he quedado más a gusto que un arbusto, os lo puedo jurar, pero vamos, de un tirón. De un tirón. A ver, un segundito. Vale. Perfecto. Entonces, pues así está la cosa. Sergio, no te he baneado, ¿eh? No te he baneado, no te he baneado, pero te he borrado todo, ¿vale? Gracias. Es que la última no se molestaron ni en cambiar palabras, lo pusieron tal cual lo dijiste. Sí. Y ese es eso es lo que a mí como persona que se dedica a todo esto me duele. Es que es eso lo que me duele. Es que es eso lo que me duele. Y además, precisamente, tengo que decirlo,
creo, si mal no recuerdo, que era de la publicación que estoy diciendo que están de vacaciones y que no hay nadie trabajando de momento, porque es una publicación súper seria dentro del sector. Digo, qué raro que no publican nada, ¿eh? Están sin publicar nada, están en dique seco por las vacaciones, pero me llama poderosamente la atención. Pero me ha pasado ahí, me ha pasado en alguna que otra, ¿eh? No solamente en una, me ha pasado en más. Y dices, jolín, coño, pues podría estar combinando perfectamente el trabajo de aquí con el trabajo editorial en cualquier otro sitio, o el de consultoría, y no hay manera. O sea, es preferible venirse aquí, que venga alguien y ponga luego un artículo con todo su morro, firmado con su nombre, y sepas que realmente lo que estás leyendo ha salido de este canal antes. Porque es que creo que no es plato de buen gusto que a nadie le copien el trabajo. Y es que encima que te lo veas en una editorial súper importante, te lo veas calcado. Es que de verdad que te veas en una editorial calcado lo mismo que estás diciendo, es que jode nivel máximo. Jesús, ¿qué dices? No entiendo. ¿Qué dice Jesús? No sé a qué te refieres. Es que no te conozco, no sé si eres youtuber o no, ¿eh? No sé, es que no sé si eres youtuber, ¿eh? No tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. No sé si tienes canal de YouTube o no. Y esa, bueno, más cosas a lo largo de este tiempo. Escucharme, es que estamos en agosto, es que los 10 años se cumplen el día 12 de septiembre. Uy, esto viene muy bien así. Es que es el 12 de septiembre. Es que estamos ya en agosto, es que en septiembre el día 12 se cumple. ¿Es el día 12? Voy a mirarlo. La creación viene aquí en el Social Blade, me parece que viene el año de creación, me parece. El día 12 de septiembre del 2018. Del 2018, este segundo canal, que lo he explicado antes al principio. Así que sí, viene bien hacer toda esta retrospectiva. No viene mal. En fin, que han pasado muchas cosas. Ha sido todo tan intenso que al final, quieras o no, todo pasa factura. Las tendencias de la perfumería me tienen que me da exactamente igual 8,80, porque ahora mismo no veo una tendencia clara por ningún sitio. Seguimos jugando a los Frankenstein. Con aguas turbulentas. Y no espero absolutamente nada de ninguna firma. Nada de ninguna firma. Esta última, la Yves Saint Laurent, la Myself, me pareció un buen perfume, pero vamos a ver, las cosas hay que ponerlas en contexto. Me encantó, pero no me emocionó hasta el punto de decir voy a comprármela, porque ya tengo la Myself original y esta sí que es súper cítrica. Está muy bien hecha, ¿eh? La verdad que aquí L'Oreal lo ha hecho muy chulo. Está muy chulo el perfume, pero no me emociona, no me motiva. Sí que me pareció súper guapa, me gustó la forma en la que estaba estructurado el perfume, pero no me hizo vibrar, no me pone a mí el pelico de punta. Me dejó súper frío, muy frío, muy frío, muy frío, muy frío. En el sentido de decir, oh, no, para nada. Que hay cositas todavía que tienen que llegar, ¿eh? Tienen que llegar un montonazo de cosas a la perfumería. Pero a ver quién es el guapo que a estos precios se pone a comprar algo. O sea, es que es imposible. O sea, yo como youtuber no puedo hacer frente a tanta inversión de perfume. Yo no soy millonario, ni lo pretendo, ni quiero. O sea, yo quiero el cuchillo, pero es que es así, porque estoy hablando de mi propia experiencia.
a una multinacional muy potente, lo he dicho otras veces, le dije que no, ¿eh? Le dije que no. Le dije que no, que yo así no trabajaba y con ellos no quería trabajar. A lo mejor si les hubiese hecho la rosca, eso fue el año pasado. El año pasado les dije que no. Además le dije que me borraran de la base de datos. Se lo pedí, por favor. Digo, si te lo tengo que pasar por escrito, te lo paso por escrito, pero quitarme de la base de datos porque yo no quiero estar en vuestra base de datos. Que yo sé que esto no se ha producido, ni muchísimo menos, porque seguiré en la base de datos seguro. Pero les dije que me quitaran de en medio. No quería saber nada. Porque para ser puta y no ganar nada, pues prefiero ser puta. Pero no venderme. Por que me manden a mí un perfume o 4 cajas de lo que sea. Y estoy hablando de la multinacional más importante a nivel mundial. A un buen entendedor, pocas palabras bastan. Hay gente, no está, bueno, entiendo que no estarán por aquí, pero hay gente que sabe que, no quiero mencionar a ninguna youtubesa, pero sabe perfectamente que sí que he estado colaborando con esa multinacional. Hay una youtubesa que además es amiga, que sabe que he estado trabajando. Lo que no sabe es que yo el año pasado cancelé con ellos, porque no quería seguir trabajando con ellos. Entiendo trabajar. Vamos a ver que me mandaron los productos para reseñarlos, ¿eh? Que con ellos tampoco he tenido ningún problema y siempre he dicho las cosas a las claras. Pero ya no me gustaba el rollo que estaba tomando el tema y les dije que no. El año pasado, fue el año pasado, 2023, les dije, se ha terminado. Se ha terminado. Quitarme de la base de datos porque yo no quiero estar con vosotros. La multinacional más grande de cosmética a nivel mundial. Y por ahí andamos, chicos. Por ahí andamos. Así que no está mal, no está mal. Esta retrospectiva. Que os estoy marcando aquí un speech que te cagas. Pero no está mal porque el día 12 son los 10 años. El día 12 son 10 años. Sí, hombre, evidentemente, si me pongo a contar desde el 2018, ¿qué te pasa, cariñito? La ursita. Pero yo contabilizo todo el tiempo que llevo en YouTube. Claro, y el otro canal es el otro canal. Javier Fashion Bazar, así se llamaba al principio. Tengo una taza por ahí, todavía la tengo, me la regaló mi hermana. Y han pasado muchísimas cosas y han sido muchas vivencias y, en fin, pues todo eso o te enriquece o te destruye. Y a mí ahora mismo prácticamente que me tiene casi destruido. Me lo estoy pasando bien en cuanto a lo que son las grabaciones. Hoy lo he disfrutado. La verdad que hoy me lo he pasado muy bien. He sudado como un cerdo. Muchísimo calor, pero bueno, no ha estado tan mal. No ha estado ni tan mal, como dirían por ahí. Pero... a ver, dice, yo entiendo todo y perfectamente lo que estás hablando. Pudiéramos decir la competencia desleal y cosas así. No, no competencia desleal. Es simplemente que cuando no te gustan las políticas de determinadas empresas con respecto a determinadas cosas, pues yo no tengo por qué trabajar. Si no comparto tu política woke, yo no tengo por qué entrar en tu rollo. Entonces me salgo de ahí. Tú sigue trabajando y haciendo tus cosas woke y pásatelo bien con los empoderamientos y con todas estas cosas que te viene fenomenal como campaña publicitaria y todo lo que tú quieras, pero yo no quiero jugar a eso. Yo bastante tengo con hablar el castellano y mal hablado como para encima tener que hablarlo ya mal por narices porque tenga que estar utilizando pronombres y mierdas. Que no, hombre, que no. Que en estas no me pillas a mí. Ni en estas ni en ninguna otras. Porque ya sabéis además que cuando llega alguna noticia de empoderamientos y cosas así, yo me pongo nervioso, perdido, es que me hierve la sangre.
porque creo que todos deberíamos de comportarnos como con personas normales, como éramos en los años 80 y 90, que no pasaba absolutamente nada, que yo de verdad no he sufrido en mi vida discriminación ni pollas, y además si lo sufría, pues no me daba cuenta porque directamente yo era de los peleones y siempre he sido de los peleones y me tengo que enganchar a alguien a hostias, pues me engancho. Así que se le quitan luego las ganas de reírse de golpe. Claro, cuando se llevan el jampo en la boca, ¿eh? Qué época más bonita cuando se le podía dar a alguien un jampo en la boca, y no pasaba nada. En fin, bromas, no se os ocurra, por Dios. Ahora mismo ya no son los 80. El caso es que, pues, explicar las cosas básicamente. Que no, que a mí no me pillas en esas. No estoy nada de acuerdo con todo lo que se está haciendo con el rollo este LGTBI, no sé qué, no sé cuántas alfa, beta, gamma. Estoy hasta los cojones. No comparto la ideología para nada y paso 4 pueblos de esas mierdas. Porque yo cuando evalúo las empresas, las poquitas que he tenido, porque he tenido poquísimas, no solamente evalúo que me vayan a mandar los productos para lamerle las peloticas, valoro la política de empresa. Para mí es fundamental, porque si luego me van a coger y me van a dar productos que no voy a querer reseñar porque llevan arcoiris y cosas varias de estas de mariconismo, bastante maricón soy yo, como para encima tener que estar presentando cosas que no me apetece. Entonces, no, thank you. No, thank you. Y por ahí no entro. Entonces, cuando me llegan estas, yo hago así. Empiezo a mirar publicaciones, filosofías de empresa, inclusiones y mierdas de estas. Y entonces soy yo el que dice no. Y soy el gilipollas, claro, por supuesto. Porque a eso no juego. Soy el gilipollas porque a eso no juego. Es que no juego. Hombre, si me ponen un tacazo de dinero en la mesa, pero para ser puta, vuelvo a repetir, y no cobrar nada, nos olvidamos. Por desgracia tiene que ser así. Por lo menos yo es como lo entiendo, ¿eh? Yo es al menos como lo estoy entendiendo. Yo no he tenido nunca ningún problema en los 80, no en los 90, en los 2000 empezamos a tener problemas, pero en aquella época la gente salía a la calle como le daba la gana. Salían los punks, salían los heavies, salían las gentes con faldas a la calle en plan montesinos, había libertad, había de todo como en botica también, pero lo que hay ahora, esto es radicalismo total y absoluto y no estoy de acuerdo con esto. No, entonces como no estoy de acuerdo, pues que vayan a jugar, te estoy con la mosca traicionera, la mosca Antonia, y hay por ahí alguna más. No me apetece para nada. No quieres ser parte de ese engaño. No, a esto no juego. A estas cosas no juego yo. Yo soy mujer y estoy en empoderamiento hasta las narices. Lo decía aquí Jesús, Cristina. Están mal acostumbrados todas las marcas con la gente, ahora quieren ser influencers, se ponen a hacer reseña de cualquier cosa sin cobrar un duro, no hay libertad ni nada, ya te digo yo. Creo que ha salido una publicación, una encuesta a la gente más joven y tal, diciendo que eran lo que querían ser, pero no me acuerdo cuál era la primera posición, pero el influencer creo que a la hora de decir si eran influencers me parece que aparecía en segundo lugar o en tercer lugar, pero también en la encuesta estaban muy equivocados porque confundían el término, quiero decir, le preguntaban a la gente y la gente le decía, quiero ser influencer, quiero ser youtuber. Decían eso, influencer, youtuber, tiktoker, pero si es que es lo mismo, todos son influencers. Entonces, la encuesta ya de por sí está mal estructurada, mal hechas las preguntas, porque tendría que ser influencer como un todo, pero es como un todo, pero no luego digas influencer, youtuber, tiktoker, instagramer. No, no es eso, todo es influencer. Todo está dentro de lo mismo. Entonces se ponía, luego sí salían, quiero ser médico y no sé qué, no sé cuánto. Es la encuesta que había por ahí hace poco que salió, lo podéis mirar, pero la vi hace poco, como hará una semana y media, 2 semanas, más o menos, lo que pueda recordar, que salió esa encuesta, me parecía absurda. Digo, ¿pero qué es esto? Si al final todo se reduce a lo mismo. La mayoría quieren ser influencers, de lo que sea.
El problema, ya lo he comentado también, y es que muchas firmas se piensan que con mandarte el producto te das por pagado, pero es que a mí, ¿quién me paga todo esto que tengo aquí puesto? ¿Quién me paga el ordenador, el gasto de cámaras? Todos los procesadores se van quemando con el uso. O sea, es que, vamos a ver, es que todo caduca. ¿Eh? Los focos, las luces. ¿Esto qué es? Que me voy a poner yo, en mi caso en el estudio, tengo una de focos que es para morirse, así termino sudando como termino sudando, a pesar de que son LED. Eso de que los focos LED no dan calor es una mentira, no hagáis caso, que es mentira. Luego está la parte de atrás, la caja de atrás que echa fuego, pero fuego. Los focos los tocas, la parte de atrás ni la toquéis, os achicharráis las manos. Bueno, el caso, y no es ninguna fantasía, por detrás queman, la temperatura es altísima detrás. Los focos no, pero detrás, canela en rama, canela en rama. El caso, así que luego, claro, evidentemente de vez en cuando algún foco hace chof y se va a la mierda, ¿cómo no? Y sobre todo con estos calores. Yo estoy esperando que dentro de nada se me rompa alguno. Vamos, y son baratos. En fin, el tema, como iba diciendo, son las firmas que da igual, lo que pretenden es lo que pretende, y es que tú les hagas el trabajo, la producción con el mínimo coste. Zara no colabora con nadie, estoy hablando de moda, con perfumería tengo mis dudas, ¿eh? Con perfumería tengo dudas razonables de que sí lo hace, ¿eh? Si no lo hace Zara de una forma directa, lo hace la gente de las tiendas dejándole a youtubers las perfumes. Tengo mis dudas razonables de pensar de que hay gente con contactos dentro de Zara que les puede llegar a dejar las cajitas. Tengo dudas más que razonables de que puede pasar, que me parecerá perfecto. Porque por lo que tengo entendido y por documentales, Zara y Primark, por ejemplo, no colaboran con nadie. Tengo dudas con respecto a Zara. Cada día tengo más dudas. Pero con Primark no. Primark no colabora con nadie, pero saben que por el precio que tienen sus prendas y sus cosas, los influencers van a comprar, se llenan de comprar para luego hacer los hauls de ropa y tal, que la gente lo peta. Y esto es así. Quieren el mínimo gasto, la mínima inversión. Claro, se encuentran a alguien que les está haciendo la producción del vídeo, el guión del vídeo, el vídeo sin gastar ni luz, ni internet, ni nada. Tienen al tipo, la tipa ahí delante de la cámara haciéndoselo gratis. Gratis. ¿Qué pasa? Que en el caso de las perfumerías, lo que hacen es que te mandan los perfumes, pero no te pagan un céntimo, la mayoría. Luego, dependiendo de qué influencer seas y de los seguidores que tengas, las visualizaciones que tenga tus vídeos, etcétera, 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 puedes facturar porque te pagan. Pero si no, te mandan el perfumico y hazme el perfume de esto. Y oye, háblame bien, ¿eh? Háblame bien y no quiero que me digas cosas feas, porque si no me enfado y te mando luego cartas de amenazas no, pero cartas muy enfadado, llamándote de todo, ¿vale? Claro que a la misma tú puedes contestar haciéndole un vídeo que se les caiga la cara de vergüenza. En fin, pues todas estas cosas son las que pasan, ¿eh? Y lo que quieren es que eso, tienen el producto promocionado de forma completamente gratuita. A ver, ¿qué pasa con Mercadona? Mercadona colabora. Mercadona colabora. No Mercadona, los laboratorios. Los laboratorios de Mercadona colaboran. Y a los influencers que están puestos dentro de todo el tema de la perfumería, de la cosmética, y que ellos entienden que son afines, se lo mandan. Yo he hecho colaboraciones con Mercadona. A mí RBN o RNB o como se llamen, me han mandado perfumes. Siempre agradecido por eso. La persona que se encargaba del marketing en aquel entonces era encantadora. Era lo máximo. Se dejó ese departamento, esa división, o yo no sé dónde está, pero hay otra persona ahora pues con la que no hago buenas migas ni muchísimo menos, y hasta luego Mari Carmen. Hasta luego Mari Carmen, no pasa nada. Total, para lo que cuestan los de Mercadona, que valen una mierda, ¿para qué me voy a andar con tonterías de que me manden a mi producto de Mercadona? Yo lo compro y punto, y termino antes. Pero ya se están ahorrando el dinero porque el Orgaz va y se gasta los dineros en hacer el puñetero producto de mierda, ¿vale? Ellos hacen colaboraciones con quien entienden que debe hacerlo. Yo estuve en lista hace tiempo, me mandaban cosas cada 2x3, unas las hacía, otras no, también tengo que decirlo.
Y porque también esta señora que había era espectacular en el trato. Espectacular. Lo que vino después, para mí, no tiene nombre. El caso es que, por lo menos yo ahí sí que he estado, cuando tuve la colaboración con esta muchacha, muy bien. Encantado de la vida. De verdad, ¿eh? De verdad. Lo de después no. El caso es que son cosas que van pasando, van sucediendo, pero no tienes dinero, ¿eh? O sea, me refiero, no te pagan. Te mandan los productos y ala, hazle palmas y verás cuántas visitas tienes, porque queramos o no queramos, un producto de Mercadona hoy en día lo peta. Y están tardando mucho en sacar perfumería, ¿eh? O sea, dentro de nada tienen que sacar algo seguro, pero llevan ya un montonazo de tiempo sin sacar nada. De hecho, las estanterías, por lo menos en el Mercadona de mi ciudad, están un poco flojitas, ¿eh? Lo que sí tienen son los elixires, estos supuestos elixires que sacaron, que sí que hay unos cuantos ahí encima, siempre están los mismos. Entiendo que lo va reponiendo, por Dios, porque algunos tendrán que vender, porque al precio ya que lo han puesto a 8 euros o algo así, o 6 euros, dependiendo de la promoción. Pero las estanterías se ven así muy clareadas, o sea que yo creo que a ver si dentro de poco empiezan a traer cositas. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, por lo menos para hacer un poco de clink, clink, caja, porque hay que hacer algo. Y los perfumes de Zara, pues yo qué sé, es que he estado probando lo último también y no me han llamado la atención, que sé que estoy perdiendo de visualizaciones, pero es que no me apetece gastarme 20 euros en un Zara, es que no me apetece, es que no tengo ganas, es que me da pereza, es que prefiero hacer una compra con 20 euros y irme a comprar una barra de pan, un litro de leche y mantequilla, o sea, es que no tengo ganas de comprar en Zara, es que no, me da pereza. Es que me da pereza. Creo que hay cosas mucho más interesantes por descubrir. Lo que pasa es que, claro, las cosas mucho más interesantes por descubrir son las que no les interesa a la gente. En fin. Ahí estamos. Está. Jesús, mañana tienes el ejemplo práctico de lo que estás diciendo. mañana tienes el ejemplo práctico. Atienda lo que estoy diciendo, es importante. Me quedan 36 personas, creo. Pero atienda lo que estoy diciendo, porque ahí es donde le has dado, en lo que viene mañana. Es justo el tema de mañana. Bueno, parte del tema, no todo. Profesionales de las redes sociales como youtubers, streamers o tiktokers, 11.5% están en tercer puesto. Yo me acordaba que estaba en segundo o tercer puesto, no sé quién está en primero ni en segundo y tal, pero yo sabía que, además es que lo que hicieron fue desglosarlo. Yo lo vi en Telemadrid, lo pusieron en Telemadrid y lo desglosaron todo y separaron todo. Y yo digo, pero si todo esto es lo mismo, y lo pusieron en pantallón y tal, ahí salió. No sé qué, y decía, pero ¿qué dice esta tía? No sabe ni lo que está hablando. Que eso también es otra de las cosas. La gente de la televisión no tiene idea de redes sociales, no tiene ni puñetera idea. O sea, es que los ves hablar y dices, de verdad, en serio, y además gente muchísimo más joven que yo, muchos de ellos, y los escuchas hablar y dices, no tienen ni idea de lo que están diciendo, de verdad, en serio. Viven en su cascarón televisivo y no saben de qué va el tema de esto. Pues sí, efectivamente. Y si ya es gente de mi quinta, de los 70, ya es que no tienen ni pajorrera idea. Digo, pero bueno, vamos a ver, sí, sabrán manejar mucho el ordenador y estarán delante del ordenador y todo lo que tú quieras, pero es que no tienen ni idea. Es que no tienen ni idea, jolín. Yo no sé, me quedo flipando. Ahí estamos. Sí, esto es otra de las cosas que yo, por ejemplo, Jesús, que lo dice por aquí, estuve hablando con la primera directora de marketing de comunicación de Mercadona, poniendo el ejemplo de Mercadona, que me sirve exactamente igual para Zara, que me dijo que sí, que evidentemente eso era algo con lo que las empresas tenían que, sobre todo las de bajo coste, tengan razón o no tengan razón, las gentes que lo dicen, que tienen que luchar con eso. Y me lo decía, dice, pero es que
No, es que no sé si está trabajando, no sería bueno que lo dijera. Me voy a callar, porque a lo mejor la puedo poner un compromiso, porque seguro que habrá alguien por aquí que esté trabajando en Mercadona o en cualquier sitio de estos y a él se le caiga el pelo a esta mujer y pasó. Pero vamos, que por ejemplo, con respecto a Zara, me voy a centrar en Zara. En Zara. Todo el mundo diciendo, esto se parece a esto se parece a lo otro. Y llego yo, el tonto pan de siempre, me pongo a olerlo y digo, ¿pero qué se va a parecer esto? Un huevo, una castaña. O sea, ¿pero qué es esto de los parecidos? ¿Sabes lo que pasa con todo esto? Y ya termino el directo, ¿eh? Ojito a lo que voy a decir. Yo creo que hay youtubers que les suministran perfumes de Zara por alguna vía. Claro que sí, claro que sí. Que sí, Cristina, que ya lo he dicho yo antes, que bajo mano, las vendedoras o quien sea, si conocen a la persona o al youtuber o llegan a algún tipo de acuerdo o cualquier cosa, te lo llevas, pero me lo traes y haces la reseña con el perfume. Porque yo he visto a sacar colecciones a 200 euros, toda la colección completa, y dice, pero vamos a ver, ¿tú de qué vas a sacar todo esto, hijo? ¿Qué te has quitado de comer para comprar todo esto? No. Pero que no pasa nada, si me parece muy bien, pero yo sé que Zara no colabora. Pero puedes tener otros canales y otras vías para poder conseguir los perfumes, ¿eh? O sus huevos, sus chochos y lo que quieran, ¿eh? El tema que iba a decir es que se me ha ido la cabeza ahora mismo, era con Jesús, me parece, el tema. Es que me he ido. Los parecidos. Y con esto termino. Que de verdad, que yo voy para allá, me pongo a mirar y digo, si es que no se parecen en nada, pero ¿cómo pueden decir esto? La gente se traga que esto parezca a esto. Yo muchas veces veo las reseñas y digo, pero si no han probado ni tan siquiera el original. Es que no han probado. Yo por lo menos tengo la confianza de que cuando saco un vial, sé que es un vial original porque vamos, que sí lo sé. Pero es que hay gente que se pone a hablar sin tener el original nada en la mano, no saben ni cómo huele y dicen que huele a eso. Digo, pero ¿cómo es posible esto? Por el amor de Dios Cristo bendito, si es que yo me pongo a oler y digo, ¿pero qué estamos hablando? Y luego otra, estamos desprestigiando ya nada más que por eso a gente como la gente que saca colecciones de perfumes para Zara, el Pellegrin, la Larson, la Morillas y todos estos, y estas, lo he dicho caso hecho, lo he dicho sabiendo lo que digo. Entonces, con todo esto, te quedas alucinando. ¿Por qué? Que era a la reflexión que yo os llevo. ¿Por qué no saben qué decir del perfume que acaba de salir? Entonces es más fácil sustentarse en algo que supuestamente es parecido, supuestamente, que es parecido, estoy hablando de Zara, porque Mercadona sí que tiene clones, no nos vamos a negar. Mercadona tiene cada clonazo que flipas. Como no tienen nada que decir del perfume porque no tienen referencias, porque se han quitado el culo por ir a comprarlo y a sacarlo antes que nadie, empiezan a sacar botellas. Y luego te pones a ver todas las botellas que sacan y te llevan las manos a la cabeza diciendo, pero si es que entre ellos ninguno se parece. Y sacabotellas, es lo que siempre he estado llamando sacabotellas. Así hay, sacabotellas hay muchísimos, con todo mi respeto para los sacabotellas, Ole ahí, que tiene un montonazo de visualizaciones y seguidores los sacabotellas, ningún problema, ningún problema. Pero es que es así, no saben qué decir del perfume del que van a hablar, al final te pones a ver esos vídeos y dices, ¿pero qué me has dicho del perfume que acabas de comprarte? Si no me has dicho una mierda. ¿Qué me estás contando de ese perfume? Si no me dices nada, y vuelvo a repetir, llevo años sin ver a nadie, desde, pues yo creo que por lo menos 2, no meses, llevo bastante más tiempo. Entonces, claro, desde que yo creo que dejé de ver gente, desde que saqué mi perfume, el primero, el Tears of Pain, ahí ya empecé a ir poniendo tierra de por medio. Con Tears empecé a poner tierra de por medio porque ya me empecé a calar la calaña que había en el sector perfumero. En fin, que eso es lo que pasa, que ni pajorrera idea de lo que dicen y entonces enmascaran y disfrazan con más cosas. Señores míos, señoras mías, no sé cuándo nos vamos a ver, espero que disfrutéis de este directico y
Y ya pues espero que disfrutéis del vídeo de mañana. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Nos vemos próximamente, no sé cuándo. Auf Wiedersehen.